Entonces les comentaba que la idea básica de la instrumentación es, o bien sea nos entrega información a nosotros los seres humanos a partir de sistemas que normalmente lo llamamos interfaces humano-máquina o dispositivos que tienen la capacidad de poder comunicarnos la información de los sistemas electrónicos a partir de que ellos detectan información del entorno del medio a través de los sensores, ¿vale? O le entrega la información directamente a una máquina en forma de una retroalimentación. ¿Y qué es una retroalimentación? Es simplemente tomar los parámetros del entorno, ¿cierto? Mediante los sensores, mediante los acondicionadores de señal, traer esa señal directamente hacia un sistema de comparación. Y ese sistema de comparación, ¿qué compara? Compara directamente la señal del entorno que estamos capturando, ¿bien? Que estamos sensando, que estamos obteniendo, la compara con unas señales de referencia o señales deseadas que son normalmente puestas por los operadores humanos, por las personas, los usuarios que utilizan las máquinas, ¿no? De tal manera que esa comparación lo que genera, en cierto sentido, es simplemente una resta de señales, técnicamente hablando. Entonces, esa resta nos genera una señal que denominamos error. Y la señal de error es la señal que determina, ¿cierto?, a qué condición debe ubicarse el controlador o de qué manera debe funcionar un controlador o qué decisión debe tomar un controlador para que a través de un actuador, ¿cierto?, de acuerdo a la información que está recibiendo en la señal de error, pueda tomar decisiones, ¿cierto?, y hacer algo, modificar de alguna manera, ¿cierto?, el entorno que se está midiendo. Entonces, si lo que se está midiendo es temperatura, el controlador toma decisiones sobre la temperatura. Aumentamos la temperatura, disminuimos la temperatura, la mantenemos en un rango, ¿cierto? Si es flujo, si es velocidad, exactamente lo mismo. El sensor le entrega la información, ¿cierto?, constantemente de su entorno, de velocidad, de flujo, lo que sea, y se hace la comparación, se entrega la señal de error simplemente sirve como la señal de entrada del controlador, el controlador con base en ella y con base en un algoritmo de programación toma decisiones, genera la salida, actúa sobre el medio y así tenemos un ciclo repetitivo, ¿no? Entonces actuamos sobre el medio, medimos el medio, devolvemos la información, tomamos decisiones, seguimos actuando sobre el medio y tenemos un ciclo totalmente cerrado, ¿listo? Y por eso se conoce como control en lazo cerrado. Y es por eso la importancia, ¿vale? Entonces, bien, retomamos directamente desde, vamos a ver, porque aquí tengo abiertas las presentaciones también de modelado, tomamos de aquí, que fue donde quedamos, ¿ok? Entonces, tenemos una clasificación de los sensores, ¿no? Recordemos que nos vamos a centrar bastante en los sensores, ¿no? Y es una familia grandísima. Entonces, dentro de esa clasificación, de esa gran familia, podemos encontrar que existen diferentes formas de clasificar a los sensores, ¿no? Dentro de ellos está cómo necesita o de qué forma requiere, si es que lo requiere, ¿cierto?, algún tipo de aporte energético. ¿De qué estamos haciendo o de qué estamos hablando? ¿A qué estamos haciendo relación? Específicamente que hay sensores que requieren energía desde una batería, desde una fuente, ¿listo?, para poder funcionar, para poder entregar esa transducción de energía, ¿no?, de la energía del medio hacia una energía de índole eléctrico, llámese corriente o llámese voltaje. Pero asimismo existen sensores, existen dispositivos que tienen la capacidad de tomar directamente la energía del entorno y transformarla directamente en una energía de índole eléctrico sin necesidad de requerir energía externa, ¿no? Entonces, bien, normalmente esto permite que, según ese requerimiento energético, si necesitan o no necesitan energía externa para funcionar, ¿cierto?, los clasificamos en sistemas pasivos o dispositivos pasivos, ¿cierto?, o sensores pasivos, ¿vale?, que son aquellos que no requieren esa energía externa. ¿Qué significa? Ellos en sí mismos pueden transformar la energía. Un caso típico de un sensor pasivo puede ser una fotocelda. Uno podría decir, bueno, profe, pero es que yo conozco la fotocelda como un instrumento, es una laminita así de un cristal grande, ¿cierto?, que está conformado por unos paneles, por unas celdas, ¿vale? Y lo que hacemos es, lo ponemos allá a la luz, lo ponemos allá al sol y lo que obtenemos son electrones y con esos electrones cargamos una batería. Pues no, resulta que no es la única forma de utilizar una celda solar. Aparte de que una celda solar funciona para obtener energía de un entorno, el entorno solar, de la luz solar, ¿cierto? Obtener esa energía y guardarla en una batería para utilizarla después, ¿cierto? La celda solar puede servir como sensor. ¿Por qué? Y como sensor pasivo. Porque resulta que de acuerdo a la cantidad de fotones, de acuerdo a la cantidad de luz que esté recibiendo, él va a entregar, o esta celda va a entregar, ¿cierto?, una proporción, ¿sí?, o una porción como tal de electrones en sí mismo. Una celda solar no necesita, ¿cierto?, baterías externas porque ella misma produce energía a partir de una energía externa. Entonces una celda solar perfectamente podría ser tomado como un elemento de almacenamiento de energía, pero también como un sensor.
¿Listo? Y entre más luz haya, pues más voltaje vamos a obtener de nuestra celda y por lo tanto, si podemos medir ese voltaje, podemos más o menos saber, ¿cierto? Podemos ajustar, podemos aproximar la cantidad de luz. Entonces tendríamos perfectamente un luxómetro, ¿vale? Entonces existen, por ejemplo, también en la parte térmica, existen los termopares. Los termopares que veremos en este curso también hablarán de un fenómeno, de un efecto que se llama el efecto de Seebeck, en donde la temperatura obliga al movimiento dentro de ciertos materiales al movimiento de electrones, y este movimiento de electrones, pues obviamente si formamos una trayectoria, si buscamos la manera de que esos electrones puedan fluir a través de un circuito, los electrones que son formados o que son movidos a partir de la temperatura del ambiente van a empezar a moverse en forma de corriente eléctrica. ¿Se necesita electricidad externa? ¿Se necesita una batería? No, ¿vale? Existen los activos, que son aquellos, bueno, también se llaman sensores paramétricos. Normalmente es muy raro que utilicen el nombre paramétrico. Normalmente son sensores activos. En los sensores activos se necesita algo que se conoce como señal de excitación. ¿Y qué es una señal de excitación? Es simplemente el aporte de energía, el aporte de electrones, el aporte de carga que se hace para que el sensor pueda de alguna manera entregar energía, o bien sea en forma de corriente o bien sea en forma de voltaje, ¿vale? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea básica es que ¿qué es lo que cambia en este tipo de sensores? Lo veremos más adelante. La idea básica es que ellos no tienen la capacidad de generar energía. En sí mismos no lo pueden hacer, no pueden mover electrones. Lo que hacen es que cambian ciertas propiedades estructurales, ¿sí? Cambian ciertas propiedades moleculares, cambian ciertas propiedades de los enlaces, ¿listo? De tal manera que al cambiar esa propiedad, necesitamos que energía externa, electrones externos, atraviesen el material, y la modificación molecular que se ha hecho sobre la estructura de nuestro sensor, ¿cierto? Es la que se encarga de modificar la forma en que los electrones van a pasar de la batería a través del sensor, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Ya los cambios directamente en los sensores activos van a ser cambios en la resistividad, por lo tanto vamos a tener sensores resistivos basados en su resistividad, ¿listo? Vamos a tener sensores que se basan directamente en la capacidad de almacenamiento de carga, es decir, sensores capacitivos. Vamos a tener sensores en donde la acción de poder entregar algún tipo de información a partir de una modificación de un entorno se da en función de la variación de campos magnéticos o la forma en que las líneas de flujo son entregadas de una bobina primaria, por ejemplo, a un conjunto de bobinas secundarias. Y para que una bobina funcione, pues necesita energía externa, ¿no? Entonces, basados en eso, tenemos sensores que, o bien sea, son de tipo pasivo, son capaces de entregar energía por sí mismos, no requieren alimentación externa, o activos en donde necesitamos obligatoriamente polarizarlos. Y ese término ya lo habíamos utilizado, ¿no? La polarización, que es simplemente utilizar baterías, utilizar energía externa para entregarle energía suficiente al sensor y poder obtener nuestra variable, ¿no? Entonces, bien, no siempre tiene que ser la polarización de forma en DC, ¿no? Cuando polarizamos, normalmente polarizamos en DC. Hay sensores que necesitan AC y eso no es polarización directamente, ¿no? Como es el caso de los sensores inductivos, y algunos capacitivos necesitan polarización en AC. Y pues técnicamente estaría mal dicho decir polarización en AC. Bueno, técnicamente ya, digamos que quitemos y obviemos el hecho de que la polarización es DC y simplemente digamos necesitamos energía externa, ¿ok? Bien, se pueden clasificar también según la referencia seleccionada. ¿Qué significa? Normalmente la referencia es un valor a partir del cual un sensor empieza a medir, ¿ok? Normalmente podemos decir, y casi siempre uno asumiría, que la referencia de medida debería ser un 0. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que si yo quiero medir temperatura, el valor de referencia a partir de una medida de temperatura tiene que ser 0 Celsius para que yo pueda tener valores positivos cuando me dé por encima del 0 Celsius y valores negativos cuando me dé por debajo del 0 Celsius. Uno diría, las señales de referencia siempre tendrían que ser 0, pues resulta que no. A veces las referencias pueden ser valores distintos al 0. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, es posible que el medio que yo quiera medir, ¿cierto?, nunca llegue a 0 y por lo tanto no me sirva tener la referencia en 0. Un caso práctico y bien entendible es son más bien los termómetros clínicos. Los termómetros clínicos, los termómetros que permiten medir la temperatura del cuerpo humano, normalmente no utilizan la referencia 0. Creo que es obvio saberlo porque jamás un ser humano alcanzará la temperatura 0 estando vivo. Si un ser humano tiene una temperatura de 0 es porque está congelado y está, por obvias razones, seguramente muerto. Entonces, no podemos tomar la referencia 0 en un termómetro clínico porque
el elemento de medida, ¿cierto?, sobre el fenómeno de medida, que sería en este caso la temperatura corporal, nunca pasará por 0. Entonces seguramente el valor de referencia estará más o menos en un nivel ajustado, ¿cierto?, a un 36.5, 36.7, 37, 35 Celsius, dependiendo de las características, ¿cierto?, de nuestro sensor. Entonces observen que a veces la referencia no obligatoriamente tiene que ser un 0, sino son referencias que tienen o son funciones directamente de las señales que queremos medir, ¿no?, de los fenómenos que queremos medir. Entonces, con base en la referencia seleccionada podemos tener sensores de tipo absoluto, ¿cierto? Ojo lo que dice, detectan un estímulo, bueno, todo sensor detecta estímulos, ¿vale? Detectan un estímulo con referencia a una escala física absoluta independiente de las condiciones de medida. ¿Qué significa? Significa que específicamente nuestro sensor va a ser una medida y no depende de un valor de referencia numérico. No depende de valores de referencia numérico. Son aquellos en donde el valor de referencia no tiene sentido o no se necesita. ¿Por qué? Porque podemos tener valores por encima, por debajo, podemos tener valores negativos, positivos, por encima, por debajo de un 0, pero no necesariamente el 0 tiene que ser la referencia seleccionada. Entonces no nos interesa cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, probablemente nos interese, pero un valor intermedio entre el mínimo y el máximo que es capaz de medir nuestro sensor no nos importa, ¿sí? Da igual. Entonces un sensor mide desde menos 20 Celsius hasta más 50 Celsius, un sensor térmico. Entonces, ¿cuál va a ser su valor de referencia? No importa. Lo importante es que los valores que se van a medir nunca superen el menos 20 Celsius por debajo ni el más 50 por encima. Ahí tengo un sensor absoluto, ¿bien? Mientras que los sensores relativos, ¿cierto?, producen esa señal y son dependientes de una característica especial, es decir, de un valor de referencia. Por ejemplo, volvamos al caso del sensor clínico. Cuando ustedes toman un sensor clínico, un sensor de temperatura corporal, ¿cierto?, y lo quieren utilizar para medir, por ejemplo, algún tipo de señal distinta, lo quieren utilizar, por ejemplo, para hacer un laboratorio de instrumentación y quieren utilizarlo para determinar la temperatura de agua. ¿Sí? Entonces ustedes van a agregar hielo, van a agregar, por ejemplo, calor y quieren determinar. Pues lo lamento, les informo que ese sensor es relativo porque resulta que no funciona para medir valores diferentes a un rango muy pequeñito en la escala de temperatura en Celsius para lo que sería la temperatura corporal. Entonces, si quiero medir 4 Celsius con ese termómetro, ¿qué va a pasar? Pues que el termómetro no me va a indicar absolutamente nada. No sirve, ¿bien? Porque el sensor no utiliza una escala absoluta o no es independiente del valor de medida, es muy dependiente de esos rangos mínimos, ¿ok? Entonces seguramente tendré que cambiar mi sensor a otro tipo de sensor en donde la escala sea mucho más grande y probablemente tengamos dentro de esa escala, ¿cierto?, dentro de ese que vamos a llamar rango, podamos tener los valores deseados de medida, ¿ok? Según su señal de salida, pues bueno, podemos tener sensores analógicos o sensores que nos entregan salidas digitales, ¿ok? Dependiendo de la naturaleza del sensor, dependiendo de la naturaleza del fenómeno que vamos a medir, todos los fenómenos físicos que se miden son analógicos, absolutamente todos. ¿Qué significa entonces que un sensor nos entregue una señal de salida digital? Quiere decir que hay una transformación de energía, pero a su vez vamos a transformar, vamos a cambiar la forma de la corriente o el voltaje eléctrico que estamos obteniendo. Ese parámetro eléctrico que estamos obteniendo del sensor lo vamos a ajustar de tal manera que nos entregue señales que estén, ¿cierto?, definidas solamente para dos valores numéricos, un 0 lógico y un 1 lógico, que desde el punto de vista numérico pues sería 0 o 5 para el caso TTL, o sería 0 o 12, ¿cierto?, 0 voltios o 12 voltios para el caso CMOS. Bien, pero miren que la representación digital es una representación que cuando hablamos directamente del caso básico, que son los binarios, es una representación 0 o 1, pero analógicamente son voltajes, analógicamente son corrientes. Un 0,1 digital en TTL es, analógicamente hablando, 0 voltios o 5 voltios para el caso analógico. Solo que hay una transformación, hay una codificación, hay una modificación de los parámetros analógicos para que se conviertan en un código. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen los sensores analógicos? Pues simplemente que un sensor analógico viene, normalmente el sensor, en los sensores modernos viene un acondicionador de señal, un pequeño amplificador que aumenta un poco la ganancia, que en algunos casos puede servir como filtro de señal, ¿vale? Pero la señal sigue saliendo analógica, ¿ok? Hay un acondicionadorcito pequeñito. En los digitales siempre va a haber un convertidor, ¿listo? O va a haber un convertidor analógico a digital o va a haber un sistema de muestreo-retención. Va a haber un circuito integrado encargado de hacer esa transformación hacia codificación digital. Y eso lo vamos a observar en algunos sensores que vamos a utilizar para nuestro Arduino. Casi la mayoría de sensores de Arduino se trabajan de manera digital, pero vamos a ver algunos que son totalmente analógicos, ¿ok?
Bien, según el tipo de estímulo, pues podemos tener los sensores que son de tipo biológico, es decir, sensores que determinan o son capaces de medir, ¿cierto?, señales biológicas. Las señales biológicas tienen mucho que ver con señales químicas, pues técnicamente las señales biológicas son bioquímicas, pero también hay señales biológicas que normalmente se pueden capturar en forma de parámetros de tipo, por ejemplo, eléctrico. En el caso del electrocardiograma, el electroencefalograma, técnicamente son sistemas en donde lo que estamos haciendo es detectar o capturar señales biológicas de índole eléctrico. Bueno, técnicamente no es movimiento de carga eléctrica, es movimiento de carga iónica. Esos son principios distintos, pero en cierto sentido los sensores para esto que se conoce como electrofisiología, son sensores amplificadores. Normalmente son amplificadores, pero se utilizan para medir parámetros biológicos, ¿ok? Los parámetros químicos, pues bueno, técnicamente son aquellos sensores en donde lo que buscamos es que ya sea, o bien sea por la concentración, o ya sea por de pronto el criterio de balance, ya sea de masa, o ya sea de temperatura, o ya sea por una descomposición química, o ya sea de pronto por un mecanismo catabólico o anabólico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nosotros podamos determinar mediante la descomposición química, ¿cierto?, la cantidad, por ejemplo, de elementos y, por ejemplo, el tipo de elementos que podemos tener en una reacción, ¿no? Entonces son sensores que están adaptados específicamente para las reacciones químicas. De radiaciones, pues son sensores que son sensibles a lo que sería el espectro electromagnético. Normalmente sensores que están en la parte del espectro electromagnético que nosotros los humanos no tenemos la capacidad de detectar. Pero pues también hay sensores que pueden detectar parámetros del espectro que sí podemos detectar. Por ejemplo, la luz visible. Hay sensores que sirven para determinar la luz visible. Hay sensores de color. Hay sensores, por ejemplo, de infrarrojo. Hay sensores de ondas acústicas. Hay sensores de ondas ultrasónicas. Esas sí no las alcanzamos a determinar nosotros. Hay sensores de radiación X. Hay sensores de radiación alfa, gamma, beta, etcétera, etcétera, ¿vale? Los mecánicos, pues bueno, capturan señales mecánicas. Normalmente las señales mecánicas están definidas por su posición, velocidad o aceleración. ¿Ok? Esos serían los términos que se medirían en mecánica. Los térmicos, pues como su nombre lo indica, detectan temperatura, detectan flujo de calor, ¿ok? Dentro de los térmicos se dice que se incluyen algunos magnéticos y los de ondas electromagnéticas. Bueno, técnicamente los térmicos son térmicos, ¿no? Los magnéticos y los de ondas electromagnéticas pues tienen la capacidad de trabajar dentro de las radiaciones electromagnéticas. Entonces, digamos que están entre paréntesis, aunque pertenecen como sensores de radiación, ¿listo? A veces se clasifican de otra forma debido a que podemos encontrarlos de tipo, por ejemplo, activo, como sensores activos. Entonces, en ese caso, la idea no es medir una onda electromagnética, como en el caso, por ejemplo, de los detectores de metal, sino la idea es, por ejemplo, utilizar las ondas magnéticas, ¿para qué? Para hacer una conexión entre, por ejemplo, bobinas primarias y secundarias. O sea, sirven como un elemento que enlaza como tal señales, pero no sirve para medir campos magnéticos, sirven es para enlazar señales, ¿ok? Bueno, según el material, pues bueno, podemos tener los de origen orgánico, los que vienen directamente del carbono, que vienen de algún tipo de químico que se encuentra normalmente en la naturaleza de la vida, o sea, digamos que son propios como tal de compuestos de orden orgánico o que se utilizan directamente en procesos orgánicos. Eso es lo que significa. Los orgánicos pues obviamente pueden utilizar, por ejemplo, el azúcar, pueden utilizar la glucosa, la galactosa, pueden utilizar algún parámetro que se llama normalmente un parámetro target o diana, ¿cierto? Que se ubica directamente en una hormona. Pueden ser de tipo químico también, en donde pues ellos son sensibles directamente a algún tipo de componente que se ubica dentro del cuerpo de una criatura viva, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y los inorgánicos son aquellos que están basados directamente en elementos de la tabla periódica. Normalmente nosotros conocemos los dos más básicos, que serán los de silicio y los de germanio, pero en otros son componentes que se pueden ubicar a nivel de la tabla periódica y en donde no hay carbono. ¿Listo? Digamos que se pueden clasificar también de esa manera. Los orgánicos normalmente están compuestos por elementos de carbono, mientras que los inorgánicos no tienen carbono. Esa es una gran diferencia que existe entre la clasificación de sensores por materiales. ¿Listo? Y según las especificaciones, es decir, según las necesidades o la forma en que el sensor se comporta o los rangos en que él se comporta, pues bueno, vamos a tener que, miren que las especificaciones, la gran mayoría que son lo que nosotros conocemos como características estáticas, ¿no? Por la precisión, entonces vamos a tener sensores muy precisos, sensores poco precisos, ¿cierto? Obvio que los poco precisos son más baratos, los más precisos son más caros, ¿listo? Entonces, la precisión, la sensibilidad también, la linealidad y otros elementos normalmente repercuten en el costo.
¿Ok? Entonces podemos tenerlos por precisión de las señales, o la capacidad de poder entregar una información en función de que ellos sean capaces de entregarnos más información a la salida, ¿no? O sea, entre más información, más precisos son. La sensibilidad, ¿qué tan buenos son para captar señales? Hay sensores que son extremadamente sensibles, detectan variaciones muy pequeñas de un fenómeno, mientras que hay sensores que son un poco más robustos y no tienen la capacidad, necesitan que el cambio en el fenómeno sea muy grande para que ellos generen un cambio, ¿no? La linealidad, pues qué tan proporcional entrega la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Pues si existe una proporcionalidad entre la señal de salida y la señal de entrada, lo que vamos a conocer más adelante como sensores de orden cero, pues realmente son sensores que sería lo ideal tener, ¿no? Porque yo sé que si se incrementa en una unidad, por ejemplo, ¿cierto? Se nos incrementa un fenómeno térmico o un fenómeno, por ejemplo, mecánico como la velocidad, pues nosotros esperamos obtener un aumento proporcional en el valor del voltaje o en la corriente de salida, pero lamentablemente nos vamos a dar cuenta que la mayoría, podemos decir que casi todos los sensores tienen un parámetro de no linealidad, entonces la señal no es proporcional. La relación entre la entrada y la salida no es proporcional, lo veremos más adelante, ¿ok? El alcance, que normalmente tiene que ver con la diferencia algebraica entre el valor máximo y el valor mínimo que puede determinar un sensor. Entonces hay sensores que tienen un alcance grande, hay sensores que tienen un alcance pequeño, ¿no? Dentro de eso, pues bueno, también aparece la velocidad de respuesta, qué tan rápido hacen la transformación de la energía. Permítame 5 segundos, esta barrita está como molestando. Listo, ahora sí, se ve mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, la velocidad de respuesta, qué tan rápido responden, qué tan rápido transforman la energía y la entregan directamente a un circuito, el costo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hay sensores costosos, hay sensores baratos, ¿bien? Hay sensores en donde el costo por beneficio, pues tiene de pronto un buen repunte, sirven, ¿ven? Hay sensores en donde el costo según el beneficio no son tan buenos, entonces ahí tendremos que saber escogerlo, ¿no? El tiempo de operación, es decir, cuánto pueden durar funcionando de manera continua, el formato, si nos van a entregar la señal de orden analógico, digital, si nos la van a entregar de pronto codificada, si nos la van a entregar de pronto para transmisión por una línea física, nos la van a entregar para transmisión por una línea óptica, nos la van a entregar para transmisión por radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Las condiciones ambientales, que también, ¿cierto?, se comportan ante parámetros como pueden ser ruidos externos, como pueden ser, por ejemplo, humedad, como puede ser de pronto calor, como puede llegar a ser, por ejemplo, presión atmosférica, etcétera, etcétera, ¿no? Hay sensores que son muy buenos, responden muy bien a condiciones ambientales diversas, mientras que hay otros sensores que son extremadamente sensibles a cambios en el ambiente y entonces eso hace que empiecen a funcionar mal o a entregar mal los datos, ¿no? Y la estabilidad, pues, ¿qué tanto el sensor, ¿cierto?, nos entrega señales que no varían con el tiempo? Que si yo tengo una señal de entrada, un parámetro de medida, ¿cierto?, que es estable, pues se supone que la señal de salida también debe tener características de estabilidad. Pues hay sensores en donde ellos capturan una señal y empiezan a oscilar, empiezan a entregar valores que empiezan a fluctuar un poco y eso hace que sean poco estables, ¿no? Bueno, dentro de eso también aparece la clasificación según el fenómeno de convención, es decir, aquí este es un parámetro muy importante de la clasificación de los sensores porque normalmente nos dice, esta forma de clasificación nos dice cuál es el parámetro que estamos midiendo, o sea, la forma de clasificación nos dice en una parte cuál es el parámetro que estamos midiendo y en qué lo estamos transformando. O sea, nos está diciendo quién es la entrada, quién es la salida por defecto. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos sensores de parámetros físicos, ¿cierto? Para medición de sistemas físicos, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el termoeléctrico. ¿Qué es un sensor termoeléctrico? Es un sensor que transforma la temperatura en un elemento eléctrico como puede ser, o en una señal eléctrica como puede ser la corriente o el voltaje. Entonces un termoeléctrico transforma temperatura en electricidad. Un fotoeléctrico, ¿qué transforma? Transforma luz en electricidad. ¿Listo? Un fotomagnético, ¿qué transforma? Transforma luz, o sea, la entrada, la señal que estamos detectando en luz, ¿cierto? Y su respuesta es un campo magnético, ¿listo? O una respuesta magnética. Los magnetoeléctricos, ¿qué están detectando? Detectan campos magnéticos, detectan como tal, ¿cierto? Líneas de campo magnético y las convierten en líneas de flujo eléctrico. Bueno, más que líneas de flujo eléctrico, las convierten en corriente eléctrica, ¿no? El electromagnético transforma electricidad en magnetismo. El termoelástico,
toma la temperatura, ¿cierto? Y lo que se define es una variación en la elasticidad del material, ¿listo? El electroelástico recibe electricidad, la transforma como tal en una variación elástica. Recordemos que la elasticidad como tal es una propiedad de la materia en donde una fuerza que se imprima directamente sobre un material hace que éste se deforme, pero si esa fuerza desaparece, entonces el material vuelve a recuperar su estado natural o su forma natural, ¿listo? Cosas como estas podemos observar, de tal forma que aparecen otros bien interesantes como el termomagnético, como el termoóptico, como el fotoelástico y como el piezoeléctrico, que es muy utilizado por nosotros, ¿no? El piezo, al hablar de piezo, estamos hablando de cambios mecánicos. Los cambios mecánicos obligan a cambios eléctricos, ¿vale? Los químicos, que son elementos detectores de transformación química, es decir, cuando dos elementos reactivos se convierten en producto, o en un conjunto de productos. La transformación física, cuando por ejemplo la mezcla, ¿cierto? Y la reacción química de elementos, por ejemplo líquidos, se convierten en coloidales o cambian directamente su estructura física. Por ejemplo, cuando hay un endurecimiento de un elemento, como puede ser por ejemplo la masilla epóxica y cosas así. Los procesos electroquímicos, que es cuando a partir de la aplicación de electricidad se generan reacciones químicas, y la espectroscopía, que es utilizar directamente radiaciones de luz, ¿cierto? En donde la luz es absorbida o es reflejada o es refractada por la materia, y a veces en lugar de utilizar luz podemos utilizar radiaciones más altas, como por ejemplo rayos X, ¿ok? Entonces emitimos rayos X sobre un material, ¿cierto? La superficie y los elementos electrónicos o los enlaces electrónicos de nuestra materia hacen que cambie como tal, ¿cierto? La forma en que se reflejan los rayos X, y pues se detecta esa variación y podemos tener, por ejemplo, información sobre la estructura química de un material, ¿ok? La espectroscopía puede darnos eso. Bueno, también puede utilizarse hasta en elementos químicos y hasta gaseosos, ¿ok? Y los biológicos, en donde podemos determinar la transformación bioquímica, ojo que es lo mismo de arriba. En los químicos determinamos transformación química pura, ¿listo? Mientras que en los biológicos buscamos es transformación bioquímica. Y cuando hablamos de bioquímica, entonces estamos metiendo inmediatamente a nuestra molécula de carbono, ya sea que se ubique como nuestro famoso hexágono, formando una famosa, las famosas cadenas carbonatadas, ¿listo? Técnicamente. Y que tengamos directamente pues algún tipo de reacción en donde intervengan materiales o componentes químicos propios de la naturaleza de los seres vivos, ¿ok? Transformación física, cuando cambiamos directamente algunos parámetros, como por ejemplo transformamos el agua en sudor, este sudor se transforma después en vapor, ¿cierto? Cuando por ejemplo hacemos una transformación, la transformación física que sufren los alimentos, ¿cierto? Y cosas por el estilo, ¿no? Y las pruebas de efecto orgánico, que es cuando aplicamos, por ejemplo, medicamentos, aplicamos elementos, ¿cierto? Químicos, y estos elementos químicos influyen de alguna forma en el funcionamiento de tejido y estructura, ¿no? Y las radiaciones, pues que son aplicadas directamente al cuerpo y que obligan normalmente a cambios en las estructuras atómicas, sobre todo en los cuerpos biológicos es bastante notorio, ¿no? Y según el campo de aplicación, pues bueno, eso tiene que ver con el hecho de que ¿dónde vamos a utilizar sensores? Los podemos utilizar en, por ejemplo, agricultura, ¿cierto? Entonces tendríamos sensores para la agrónica. En ingeniería civil, pues sería obviamente sensores para la determinación de estructuras o sensores estructurales. En potencia y energía, que es cuando tenemos transmisión de energía, recepción de energía de alta potencia, normalmente media potencia. En medicina, pues bueno, los sensores médicos, ¿listo? En la manufactura, pues los sensores industriales, ¿cierto? Específicamente para aquellos utilizados en producción. En aplicaciones militares, pues todos los super mega sensores que se utilizan para los vehículos, para las armas, ¿cierto? En mediciones científicas, todos aquellos sensores que tienen la capacidad de poder observar cosas que se necesitan en física y por ejemplo en química, como son los átomos, estructuras atómicas, enlaces atómicos, ¿cierto? Superficies, etcétera. En el transporte, pues saben ustedes que ahorita se está utilizando muchísimo. Si hablamos de Tesla, pues estamos hablando de vehículos que tienen la capacidad de navegar autónomamente, pero para vehículos más viejitos podemos tener, por ejemplo, sistemas GPS para la localización o geolocalización de los vehículos, por ejemplo, los de transporte de dinero, los de transporte de productos, ¿cierto? Y también estamos utilizando los sensores de transporte ¿en qué? En los mismos vehículos, ¿no? El sensor de velocidad, el sensor de tracción, etcétera, etcétera. En la industria automotriz, pues bueno, esto sí hace relación a todos los sensores que se utilizan para que una máquina moderna, un vehículo moderno, ¿cierto? Tenga un control absoluto, se puedan determinar todas las variables del vehículo, velocidad, cantidad de aire en las llantas, etcétera, etcétera, ¿no?
En las aplicaciones domésticas, pues ya ustedes conocen la electrónica doméstica, ¿no? Sus propios computadores de uso personal, las neveras ahora ya vienen hasta con conexión a internet y uno ya puede con una pantallita pedir el mercado porque resulta que ya no existe. Puede uno pagar automáticamente ahí a través de la pantalla y de pronto de un lector que tenga de tarjeta de crédito nuestra nevera. Podemos tener la electrónica directamente en el horno microondas, en nuestro televisor, tenemos electrónica hasta en los juguetes de las mascotas, en la lavadora, todo lo que tengamos a mano. ¿Listo? En el medio ambiente, pues los sensores meteorológicos son muy utilizados, los sensores de polución del aire, los sensores que determinan el aumento o la disminución de los caudales en los ríos, los sensores que pueden determinar el aumento o disminución de la salinidad en el agua del mar, los sensores que pueden determinar, ¿cierto?, la presencia como tal de carga eléctrica en el ambiente, anticipándose a tormentas, etcétera, etcétera. Bien, y ahí están los de medio ambiente y meteorología, ¿no? Los de telecomunicaciones e información, pues todos aquellos sensores que se utilizan para determinar la potencia de radiación de una antena, la ubicación como tal de las antenas, ¿cierto? En la parte de la información, pues bueno, todos estos sensores que son capaces de manejar una gran cantidad de información para hacer, por ejemplo, Big Data, para poder obtener esas bases de datos y poder hacer, por ejemplo, la determinación de parámetros perfectamente económicos, socioeconómicos, etcétera, ¿no? En las aplicaciones marítimas, pues para los barcos, submarinos, etcétera. En la recreación, pues bueno, el celular, los videojuegos, ¿cierto? El PlayStation, ¿cierto? El Nintendo, el Xbox, etcétera. La aeroespacial, pues bueno, para todo lo que tiene que ver con vehículos aéreos y obviamente vehículos espaciales. Bueno, aeroespacial hace un poquito más de relación hacia los vehículos aéreos, ¿no? Hacia lo que son los drones, lo que son los aviones, los helicópteros, etcétera, etcétera, entre otras. Entonces, la cantidad de aplicaciones que tiene la electrónica, mira dónde se puede meter uno, en cualquier parte. ¿Listo? Técnicamente la electrónica está casi en todo lado, ¿vale? Y bueno, en la parte de abajo pueden ustedes observar algunos sensores, ¿no? Entonces ahí podemos observar un sensor fotoeléctrico, un sensor, óptico, el primero. El segundo que ustedes tienen ahí es un sensor de aire, de gas específicamente. El tercero es utilizado para robótica, ¿cierto? Es un encoder óptico. Bueno, de por sí es un resolver. Es un resolver ese que está ahí, ¿no? Entonces es para determinar la posición, velocidad de los movimientos en brazos robóticos, en articulaciones robóticas. Y el otro que aparece ahí que es un sensor de radiación, ¿ok? ¿Ven? Pues ahí tenemos algunos pocos ejemplos de los que realmente podemos encontrar en la parte de la electrónica, ¿no? De lo que vamos a manejar como instrumentadores, ¿vale? Según la clasificación de los estímulos, pues ellos también nos van a definir algunos patrones o elementos que los sensores, para cada uno de los elementos que se encuentran definidos en rojo, ¿cierto?, son capaces de capturar. Entonces recordemos que las señales pueden tener diferentes elementos, como puede ser, por ejemplo, la amplitud. Las señales tienen amplitud, sobre todo las que tienen orden periódico, pero bueno, las señales DC también tienen amplitud, solo que su amplitud es constante, ¿vale? Tienen fase, es decir, que en señales que tienen oscilaciones, en señales que tienen características periódicas, nosotros podemos determinar corrimientos de esa onda con respecto al tiempo. Por lo tanto, podemos analizar la temporalidad en función a ese corrimiento de onda y a eso lo llamamos fase, ¿no? La polarización, entonces una onda puede tener, por ejemplo, características positivas o características negativas, es decir, podemos tener amplitudes de orden positivo o de orden negativo con respecto a un valor de referencia o un valor cero, dependiendo del sistema. También podemos medir el espectro, es decir, si está trabajando en un espectro a una frecuencia o una longitud de onda determinada, o podemos medir, por ejemplo, velocidad y otros elementos cualquiera. Este primer caso que estuve leyendo de amplitud, fase, polarización, espectro y velocidad corresponde directamente a los sensores acústicos, pero hay otros sensores que también pueden determinar, por ejemplo, amplitudes y fases, lo vemos más abajo. En el caso de los biológicos, podemos determinar, o los sensores biológicos pueden determinar el tipo de biomasa, es decir, qué tipo de componentes se tiene, la concentración de los elementos bioquímicos en determinada muestra, ¿cierto? Los estados de la materia o los estados en los que se encuentra directamente algún tipo de elemento, por ejemplo, los gases en el caso de la respiración o, por ejemplo, los líquidos en el caso de la química sanguínea. La transferencia de masa y calor, es decir, por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? La forma en que la masa se convierte directamente en compuestos orgánicos, como por ejemplo en elementos energéticos, piruvatos, etcétera, etcétera. Las reacciones químicas que se pueden llegar a generar en los químicos, podemos identificar componentes dentro de ciertas mezclas químicas y determinar si hay alcoholes, determinar si hay elementos como por ejemplo estas cadenas que les dije ahorita hexagonales, que recuerden ustedes estamos hablando del benceno, o sea, cadenas bencénicas, etcétera, etcétera. Podemos determinar también la concentración de estos elementos químicos en muestras, podemos determinar los estados de la materia, transferencia de masa-calor y estequiometría. Estequiometría es cantidad de componentes, ¿listo? Porcentaje
o relación porcentual de cantidades directamente sobre compuestos, ¿no? En los eléctricos, pues ya saben ustedes dominan esta área, podemos determinar cantidad de carga, corriente, potencial es diferente a voltaje, voltaje eléctrico, campo eléctrico, el campo eléctrico es análogo a voltaje. Dentro de esos valores podemos determinar sus amplitudes, sus fases, sus frecuencias, su polarización, su espectro. Podemos determinar conductividad, permitividad, resistividad, ¿cierto? Cosas como esas son medibles en los sistemas eléctricos o en los sensores eléctricos, ¿no? Los magnéticos pueden determinar en el campo magnético su amplitud, su fase, su polarización y el espectro, o sea, la longitud de onda en la que trabajan. Pueden determinar las líneas de flujo magnético. Recuerden que el flujo magnético es análogo a la corriente eléctrica. ¿Listo? La permeabilidad, la susceptibilidad, ¿cierto? Podemos determinar hasta elementos como puede ser las curvas de histéresis, etc, etc. ¿Vale? En los ópticos podemos medir sus amplitudes de onda, la fase de la onda, la polarización de los elementos ópticos, o sea, de la luz, ¿cierto? Polarización de la luz, velocidad, índices de reflexión, emisividad, capacidad de poder emitir, reflectividad, capacidad de poder reflejar, ¿cierto? Absorción, pues obviamente absorber una radiación o una longitud de onda específica, ¿no? En los mecánicos, como les comentaba a ustedes, podemos medir elementos básicos como son posición, velocidad, aceleración, adicional a otros que son secundarios, o sea, derivan específicamente de la posición, de la velocidad y la aceleración, como son la fuerza, la presión, que es fuerza por unidad de área, ¿cierto? La masa, que es cantidad de elemento, cantidad de materia, la densidad, que es la forma en que los elementos están coaccionados o se están enlazando directamente de una manera molecular, de tal manera que podemos determinar su viscosidad, es un elemento de densidad. El torque, que es, pues bueno, fuerza aplicada pero de tipo rotacional. La tasa de flujo, que es la cantidad de un elemento, de cantidad de energía que se está transfiriendo. ¿Listo? La dureza, que tiene que ver directamente con la capacidad de poder implementar elementos de enlaces más sólidos. La rugosidad, que es una medida de tipo superficial, cantidad de elementos superficiales que existen y que obligan directamente a la pérdida de, por ejemplo, valores de superficie lisa, ¿no? Bien, la viscosidad pues también permite determinar o dentro de este parámetro, ¿cierto? Dentro de este estímulo se puede medir la cristalinidad, cantidad de elementos cristalinos que están disueltos, por ejemplo, la integridad estructural, que es precisamente cómo el elemento viscoso tiene la capacidad de mantener esa viscosidad o perderla en función a ciertas características, como por ejemplo la temperatura, ¿no? Para las radiaciones, entonces se puede medir la cantidad de energía, la intensidad, ¿cierto? La absorción, la adsorción con D, ¿listo? La transmitancia, entre otras, ¿no? Y en los térmicos se puede medir la temperatura, ¿cierto? Como unidad fundamental, el flujo, que es directamente el transporte de energía térmica, la conductividad, capacidad de poder conducir o bloquear como tal, porque también hay resistividad en ese caso, el calor específico, que es el calor que se puede almacenar en la materia, etc, etc. ¿Ok? Bien. Hablamos de los acondicionadores de señal. Ya que tenemos los sensores y ya que sabemos cuáles son los estímulos que podemos capturar y de esos estímulos qué elementos podemos tener, debemos recordar lo siguiente. Uno esperaría que todo sensor me entregue una señal perfecta a la salida. Es decir, yo tengo un sensor de temperatura y me gustaría que el sensor me entregara siempre valores de voltaje, que por cada Celsius que cambie, ¿cierto? Nosotros tengamos directamente un voltio o tengamos, por ejemplo, un miliamperio de cambio. Me gustaría que fuese así. Pero los sensores tienen comportamientos no lineales y entonces a veces necesitamos ajustar los valores de salida del sensor. Un acondicionador de señal, tanto para los sensores como para los actuadores, es un dispositivo electrónico, generalmente electrónico, que se encarga de ajustar valores propios de las señales eléctricas que llegan de los sensores o que salen del controlador hacia los actuadores, ¿ok? ¿De qué se componen esos circuitos? ¿Qué son o qué utilizan directamente? Pues utilizan elementos electrónicos ya conocidos como son los semiconductores y los elementos de orden pasivo como son resistores, como son capacitores y como son inductores, etcétera, ¿no? Entonces, bien, la idea ¿cuál es? Ajustando las señales eléctricas nosotros podemos generar una señal convenientemente operable que pueda ser procesable y que se pueda utilizar para poder, por ejemplo, hacer visualización, registro o transmisión de la misma.
Por ejemplo, si yo quiero hacer una transmisión de una señal de un sensor óptico y la capturo directamente desde el sensor y se la envío a Arduino, pero yo quiero enviarla de forma digital y aparte de eso la quiero enviar por ejemplo, por radiofrecuencia, pues yo tengo que hacer un acondicionamiento de la señal. Y es tomar la señal, pasarla directamente por un dispositivo que transforme la señal eléctrica de corriente o voltaje, la transforme directamente en una radiación electromagnética para poderla transmitir, por ejemplo, por Wi-Fi, ¿vale? O por ejemplo por Bluetooth. Entonces, todos estos circuitos son importantes. Bien, ¿cuál es la idea? La idea básica es que el acondicionador de señal es un elemento que siempre tiene que ir pegado, mejor dicho, siempre tiene que estar presente en los sistemas de instrumentación. Es obligatorio tenerlo, porque siempre vamos a tener que hacer pequeños ajustes o grandes ajustes de las señales de los sensores o de los actuadores, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que nosotros podemos, por ejemplo, amplificar señales cuando una señal es muy bajita y nosotros tenemos que con esa señal excitar o entregar esa señal directamente a un microprocesador, pues el microprocesador no lo va a entender. Entonces, ¿qué necesitamos? Agrandarla. Y entonces aparecen los circuitos de acondicionamiento de tipo amplificador. Entonces podemos tener amplificadores, ¿cierto? A veces las señales pueden llegar ruidosas. ¿Qué necesitamos? Quitar ese ruido y entonces necesitamos circuitos que sean capaces de filtrar y entonces aparecen los acondicionadores tipo filtro. A veces necesitamos convertir la señal de una señal física analógica a una señal física digital y entonces ¿qué necesitamos? Los convertidores. ¿Listo? Entonces hay muchos elementos que nosotros vamos a tener dentro de los circuitos que ya vimos que son perfectos acondicionadores para amplificar, ¿cierto? Para filtrar, para convertir, ¿cierto? Para ajustar, para modificar las señales eléctricas, ¿ok? Entonces, bien, aquí se debe tener en cuenta para el acondicionamiento algo. Lo primero, leo textual e interpreto. Cuando la señal eléctrica, que es función de la magnitud que estamos midiendo, ¿cierto? No es una tensión o una corriente, tengo que hacer acondicionamiento de señal. Entonces, por ejemplo, una fotorresistencia. ¿Qué es lo que significa esto? Si mi sensor es activo, si mi sensor es de orden activo, es decir, necesita una fuente de energía para funcionar, a veces yo voy a necesitar ajustar algunos parámetros. Una fotorresistencia es un resistor que es dependiente de la luz. La resistencia de este elemento cambia en función a la cantidad de luz que el cristal reciba. Necesito polarizarlo, pero resulta que cuando yo polarizo no es suficiente entregarle energía al resistor, sino que hay que tomar esa energía y enviársela al circuito, y la única forma de poder acondicionar muy bien un sensor de esos es que lo ponga en forma de divisor de tensión. Entonces, un perfecto acondicionador es un divisor de tensión, en donde yo coloco mi fotorresistencia y en serie le pongo un resistor calculado, ¿cierto? De tal manera que en el punto intermedio de conexión entre el resistor y entre el fotorresistor yo voy a tener un valor de voltaje variable. Un fotorresistor también podría ir implementado en un puente de Wheatstone, que le da como tal ciertas características de mayor linealidad, mayor sensibilidad y permite ajustar mucho mejor los valores como tal de nuestro sistema. Entonces, normalmente cuando un sensor no es capaz de entregar ni tensión ni corriente, sino es un sensor que necesita energía o necesita una fuente de energía externa más bien, ¿listo? Nosotros vamos a necesitar obligatoriamente un acondicionador. El divisor de tensión y el puente de Wheatstone son los acondicionadores de señal más sencillos que ustedes pudieron ver en medidas eléctricas, ¿no? También cuando se utiliza acondicionamiento para incrementar la relación señal a ruido hasta niveles adecuados. Recuerden que esa relación señal a ruido que ustedes ven normalmente en los amplificadores tiene que ver con el hecho de que todo amplificador tiene la capacidad de amplificar una señal cualquiera, una señal útil, ¿vale? Pero también tiene la capacidad de aumentar el ruido. Entonces, si tenemos una señal ruidosa y la pasamos por un amplificador, los amplificadores también pueden amplificar el ruido. Y si el ruido es mayor que el valor de la señal útil, pues lo que vamos a tener es ruido y entonces no vamos a tener la señal que necesitamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Los acondicionadores permiten aumentar la señal y tratar de disminuir el ruido para que la relación sea mayor para la señal, menor para el ruido. Pues observen que ahí, por ejemplo, empiezan a aparecer nuestros famosos amplificadores operacionales, porque ellos tienen esa característica. Tienen una relación de señal a ruido bastante alta. Normalmente, esa señal se mide en un factor que se conoce como el CMRR, que en inglés significa Common Mode Radio Rejection. Uy, me salió horrible. Common Mode Radio Rejection. Termina siendo, ¿cierto?, razón de rechazo en modo común, que es un parámetro muy importante. Es la relación de la ganancia diferencial, la ganancia útil, con respecto a la ganancia de ruido. Más o menos se vería así, ¿no? La ganancia común. Bien, eso lo saben ustedes por amplificadores, ¿no?
Y por último, ¿cuándo se utiliza condicionamiento? Si el transductor presenta respuesta no lineal, como les dije ahorita. Cuando un transductor, cuando un sensor es no lineal, ustedes nunca pueden esperar que la señal de entrada, la señal del fenómeno, se transforme en una señal proporcional, ¿cierto?, de tipo eléctrico. No lo van a esperar. Podemos tener respuestas, por ejemplo, exponenciales. Podemos tener respuestas de pronto logarítmicas. Podemos tener respuestas de salida, por ejemplo, de tipo en forma de potencias, que vamos a ver ahorita. Y entonces se van a dar cuenta y dicen, miércoles, necesito linealizar el sensor. Y entonces los acondicionadores de señal nos permiten hacer una cierta linealización sobre sensores que nos entregan señales no lineales, como las que les acabo de exponer, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos ajustar esos valores utilizando convenientemente los circuitos. Y miren que les acabo de hablar de un circuito tan básico como un divisor de tensión. Un divisor de tensión es simplemente, o son, lo más básico posible, dos resistores. Un sensor resistivo y una resistencia que está en serie con él. Eso es un acondicionador de señal. Sabemos calcular, sabemos diseñar directamente divisores de tensión. Claro que sí, ustedes lo saben, ¿no? El divisor de tensión es muy fácil porque simplemente el voltaje de salida del divisor termina siendo igual al voltaje total aplicado al conjunto en serie, ¿cierto? Multiplicado directamente por la resistencia del elemento sobre el cual voy a medir el voltaje de salida, y este valor va a estar dividido por la suma de los dos valores resistivos. Si el componente como tal, el divisor de tensión, no utiliza un sensor meramente resistivo, sino utiliza, por ejemplo, un sensor capacitivo o un sensor inductivo, entonces trabajamos con la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva. Y en ese caso, pues debemos tener en cuenta los famosos valores J-omega, ¿no? Los J-omega o los componentes complejos que tienen tanto la representación de nuestros capacitores como inductores en forma de reactancias, ¿vale? Bueno, esos circuitos, y eso ya lo saben ustedes. ¿Vale? En la parte derecha ustedes pueden observar, ¿no? Entonces siempre vamos a tener la variable medir, entra la variable medir sobre el sensor, y del sensor sale una señal eléctrica que se ajusta directamente en el acondicionador de señal. Miren que hay acondicionadores de señales que ustedes ya vieron, por ejemplo, los convertidores de corriente a voltaje. Un convertidor de corriente a voltaje, que es un convertidor de transresistencia, ¿listo? Ese convertidor, como su nombre lo indica, convierte la corriente en un voltaje, y el voltaje, digamos que muchas veces es el valor óptimo, o es la señal óptima que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque sensores como puede ser, por ejemplo, el termopar o los los termopares o termocuplas, ¿cierto? Ellos entregan su salida en corriente, ellos lo entregan entre 4 y 20 miliamperios, ¿vale? Pero si yo tomo esos 4 o 20 miliamperios y se los meto a un microcontrolador, el microcontrolador no lo va a leer, no tiene la capacidad de leer corriente. Los microcontroladores leen voltaje. Entonces, para evitar el problema de no tener una lectura de un termistor sobre, por ejemplo, una placa, como puede ser, vuelvo y tomo el ejemplo básico del Arduino, yo debo antes ponerle un convertidor de corriente a voltaje, y ese normalmente se encuentra en algo que se llama el transmisor. Bien, va a haber un transmisor que tiene un convertidor corriente a voltaje para los termopares, ¿vale? Van a darse cuenta más adelante que lo necesitamos, se necesita ese circuito de acondicionamiento. Bien, muchas veces el circuito de acondicionamiento no solamente sirve para ajustar una señal que va directamente a un procesador, sino que nos puede servir directamente ¿para qué? Para acá, ¿no? Para este caso. Llega la señal al sensor, ¿cierto? Se hace el circuito de acondicionamiento para poder hacer, por ejemplo, entregarlo en forma de un elemento visual o un elemento auditivo. Entonces, por ejemplo, un decodificador que ustedes vieron en digitales de 7 segmentos o un decodificador BCD es un circuito de acondicionamiento que se utiliza para poder visualizar en unos LEDs directamente valores numéricos, ¿ok? Y en la parte de abajo, pues ustedes pueden ver cuál es dentro de este sistema, pueden observar cómo es el componente de proceso, ¿no? Entonces está el proceso, que es la nubecita que ustedes ven aquí a la izquierda. No sé por qué estas presentaciones nunca me permiten un puntero, pero bueno, tenemos aquí el proceso en esta nubecita, bien, capturamos la señal directamente con el sensor, metemos esto en el circuito de acondicionamiento, ajustamos todos los valores a corrientes, voltajes adecuados. Si necesitamos hacer control digital, entonces pasamos la señal por un convertidor analógico digital. Del convertidor analógico digital se entregan las señales digitales al al controlador, se visualizan, vamos a tener algo que se llama consigna, la consigna es el valor de referencia, ¿listo? El controlador entrega su señal al actuador, el actuador modifica el proceso y continúa con la etapa de control. Pero observen que estos elementos, que son los elementos como tal, el sensor y el circuito de acondicionamiento y en parte el convertidor analógico digital, que también es un circuito de acondicionamiento, ¿cierto? Terminan siendo ¿qué? Terminan siendo
parte de la señal de retroalimentación. En la parte de abajo ustedes ven, entra la señal de referencia o que llaman consigna en electrónica industrial, ¿listo? Van directamente a un regulador, el regulador pues que termina siendo el controlador, ¿cierto? Van al actuador, el actuador modifica el proceso y el proceso o del proceso se obtiene de nuevo una señal retroalimentada para ser comparada, para ver si está dentro de los parámetros que se buscan de la señal de referencia, ¿no? Entonces el captador o el sistema de retroalimentación está conformado por sensor, circuito de acondicionamiento y, bueno, si hay conversión o no de analógico a digital, ¿vale? Esto es muy importante para modelado y para control y para automatización, ¿no? Bien, de una manera general, los instrumentos de medida, no los sensores, los instrumentos de medida se pueden clasificar de acuerdo a diferentes esquemas, de acuerdo, por ejemplo, al tipo de aplicación, se pueden clasificar de acuerdo también a los rangos o alcances, se pueden clasificar de múltiples formas. Pero de una manera general, a nivel de las medidas eléctricas, nosotros tenemos tres tipos de instrumentos de medida. Los instrumentos de medida que son de propósito general, los sistemas de adquisición de datos y los instrumentos o la instrumentación virtual. ¿Listo? Los instrumentos virtuales. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de propósito general? Son todas aquellas herramientas que nosotros utilizamos para visualizar nuestras señales, ¿vale? ¿Cómo son? Los voltímetros, los amperímetros, bueno, cualquiera de esos elementos que hemos visto dentro de nuestros multímetros, ¿sí? De una manera general, nuestro instrumento base va a ser el multímetro. Todos los puentes de medida, tanto en AC como en DC, entonces en DC pues ya conocemos que es el puente de Wheatstone o el puente de Kelvin, bien, y en el caso de AC pues sabemos que existen entonces el puente de Shearing, existe el puente de Maxwell, existe el puente de High, existe el puente de Owen, existe el puente de Heaviside, existe el puente de doble inductancia o de inductancia mutua, existen un montón de puentes que vamos a recordar cuando veamos adquisición de datos, ¿ok? Perdón, acondicionamiento de datos. Fuentes de alimentación hacen parte de los instrumentos, sobre todo porque el hecho que ya las fuentes de alimentación son digitales y entonces ya yo puedo seleccionar la cantidad de corriente que quiero enviar, la cantidad de potencia que quiero suministrar, etcétera, etcétera. Los osciloscopios, ¿cierto? Los elementos que sirven, por ejemplo, como los frecuencímetros, los analizadores de espectro, cualquiera de ellos que sirva para medir, ¿ok? Esos son los instrumentos de propósito general, ¿vale? Los sistemas de adquisición de datos, como su nombre lo indica, son sistemas más complejos, normalmente utilizan una electrónica asociada directamente a un computador. Es decir, necesitamos elementos que se acoplen directamente y que nos conviertan la señal del sistema de instrumentación en señales que se puedan obtener a través de un puerto. Bien, por lo tanto necesitan algo de software. Entonces, en los sistemas de adquisición de datos tenemos aquellos que están basados en PC. Miren que PC pues está hablando de estaciones de trabajo, o sea, de computadores personales. Estamos hablando más que todo de computadores de escritorio o grandes que tengan capacidad, ¿cierto? Y tarjetas de adquisición de datos. Son tarjetas que se encargan de ¿qué? De tomar las variables del entorno, ¿cierto? Y convertirlas en señales digitales que se puedan transmitir, por ejemplo, por USB. Y podamos introducirlas por USB o cualquier otro tipo de puerto, ¿no? Tenemos las que están basadas en PC y en instrumentos programables independientes. ¿Eso qué significa? Aquellos en donde nosotros tenemos un instrumento, por ejemplo un multímetro, y este multímetro viene con una interfaz que puede conectarse directamente al computador. Esa interfaz que se conecta al computador permite que nosotros podamos traer las señales que detecta nuestro multímetro, corriente, voltaje, resistencia, etcétera, y llevarlas directamente a una interfaz gráfica en un computador. ¿Bien? Entonces hay instrumentos que tienen interfaces o que tienen conectores que permiten llevar la información directamente a computadora, ¿no? Y los basados en computador y en instrumentos modulares, ¿cuáles son? Son aquellos en donde nosotros tenemos dispositivos que se adicionan, ¿cierto?, externamente a través de un protocolo específico. Entonces vamos a tener un software específico en donde este software va a permitir con un dispositivo externo hacer instrumentación. ¿En qué se diferencian el tercero del primero? El primero en donde dice tarjetas de adquisición de datos, en que las tarjetas pueden ser externas, pero si estamos hablando de estaciones, por ejemplo, fijas de escritorio, bien, casi siempre existen computadoras que tienen extensiones internas que permiten adicionar tarjetas de adquisición de datos. ¿Ven? O sea, se diferencian en que hay algunos en donde la tarjeta puede ir dentro del computador, ¿listo? Y con eso pues ya la interfaz está ahí directamente en el computador de escritorio. Mientras que las que están basadas en instrumentos modulares son aquellos en donde como no se pueden introducir dentro de la máquina, dentro del computador, pues entonces lo que viene es un sistema adicional. Viene como una especie de cajita adicional en donde se puede hacer la adaptación, ¿no? Y por último, los instrumentos virtuales son aquellos en donde lo que tenemos que es, tenemos como tal, ¿cierto?, simulaciones. Pero adicional a eso, nosotros podemos para esas simulaciones obtener las señales
externamente, es decir, con un sistema de adquisición de datos. Entonces, tenemos tarjetas externas que nos llevan la señal real, nos la llevan al computador y en el computador hacemos simulaciones. Y de esas simulaciones, pues obviamente están soportadas en algoritmos y en software, ¿no? Como puede ser el caso de LabVIEW, de BEE, MATLAB ya lo está haciendo, ¿cierto? Lo están haciendo, por ejemplo, OrCAD-PSpice, lo está haciendo, por ejemplo, a través de Arduino, lo está haciendo también Proteus, etc., etc., ¿vale? Bien, y abajo ustedes pueden observar un osciloscopio, que es un instrumento de propósito general, ¿bien? General Purpose, se dice en inglés. El siguiente, que es una tarjeta de expansión, se llaman así, tarjetas de expansión para unidades de escritorio. Y la tercera que ustedes observan, pues que es el software famosísimo LabVIEW. Bueno, en estas características estáticas hay algo interesante y es lo siguiente. Primero, que ya las vieron. Y lo segundo es que son directamente adaptables, o sea que se pueden utilizar para describir ciertas características propias tanto de instrumentos como de sensores, ¿ok? Por lo tanto, las características estáticas son características propias, innatas de cada uno de los instrumentos o sensores que trabajemos, ¿no? Vamos a tener más bien un elemento diferenciador que se va a denominar la característica estática del instrumento o las características estáticas de los instrumentos, ¿cierto? Se difieren directamente de las dinámicas en el hecho de que las dinámicas hay señal de por medio, ¿listo? Hay una señal que tiene que ser medida y que nos entrega estas características dinámicas. En las estáticas, ¿cierto? Se presentan normalmente en función a unas medidas que no cambian con el tiempo. Esa es otra característica, ¿vale? Otra definición de las características estáticas. ¿Cuáles son estas? Entonces las recordamos: la exactitud, la precisión, el campo de medida, el alcance, el error, y ahorita seguimos viendo más en las otras, ¿bien? En las otras diapositivas. La exactitud, que se define como la accuracy en inglés, ¿listo? Es esa cualidad del instrumento de darnos el valor más cercano al valor verdadero de cualquier magnitud que se mida. Miren que estamos utilizando una definición de medidas eléctricas. La exactitud es, ¿cierto?, la capacidad que tiene un instrumento o un sensor de darnos valores, ¿cierto?, muy cercanos al valor real de una medida que estemos haciendo, al valor real de la temperatura, al valor real de la velocidad, al valor real del flujo, al valor real, por ejemplo, de cualquier tipo de parámetro, pero siempre y cuando nosotros sepamos de alguna u otra forma ese valor real. Ese es el problema real de la exactitud, ¿no? El problema de la exactitud está en el hecho de que, ¿cómo yo conozco el valor real de una magnitud? ¿Cómo yo conozco el valor real del tiempo? ¿Cómo yo conozco el valor exacto o real, más bien, pongámosle ese término, el valor real de una temperatura? No se puede definir de una manera exacta. Espérame 5. Para poder definir la exactitud, necesito comparar las medidas que hace mi instrumento o los datos que obtiene mi sensor con otro que tenga, ¿cierto?, unas calidades y unas características mejores que las mías. El valor verdadero se asume, ¿bien? Y se asume en función a ¿qué? A tener algo que se conoce como unidad patrón. Entonces, para que nosotros sepamos la hora exacta de nuestro reloj, tenemos que hacer una comparación para saber si el valor que tenemos en nuestro reloj se aproxima al valor que nosotros asumimos como real, y ese valor real es el que nos da el reloj atómico. ¿Listo? Pero pues recordemos que esa exactitud va a tener cierta cantidad de error, porque el valor real no lo conocemos. Valor real lo asumimos. Entonces la exactitud en instrumentos y sensores es precisamente una característica de determinar qué tan aproximados son los valores a los valores reales de una medida. ¿Bien? Por lo tanto, ahí vamos a tener una pequeña cantidad de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se diferencia con respecto a la precisión? Bueno, que la precision, y ahí es donde vamos a tener un problema con el inglés, porque a veces, por ejemplo, fabricantes que tratan de llevar, digamos, las características estáticas de un instrumento al español, del inglés al español, o por ejemplo del chino al español, toman accuracy también como precisión. Pues, ojo, la forma correcta de interpretar es que tenemos el accuracy como exactitud. En el traductor de Google ustedes pongan accuracy, se van a dar cuenta que dice exactitud, y nosotros vamos a definir desde el punto de vista instrumental la precisión como precision. ¿Ok? Entonces, ¿la precisión qué es? Es la calidad o la capacidad que tiene un instrumento o un sensor, ¿cierto?, de tomar o al tomar múltiples lecturas de un parámetro, de una variable que no cambia, dar los valores casi todos cercanos entre sí. Es decir, que sea repetible, que todas las señales sean repetibles. Entonces, tengo una temperatura que siempre se va a mantener a 36 Celsius. Tomo un sensor. ¿Cómo determino su precisión? Haciendo múltiples lecturas en diferentes espacios de tiempo,
y en donde al comparar esas lecturas yo obtenga directamente ¿qué? Que todas las lecturas sean muy cercanas entre sí, que casi no haya una variación entre ellas. Entre más cercanas sean todas las lecturas, n cantidad de lecturas que yo tome, más preciso es mi instrumento. Pero si yo tengo un instrumento en donde tomo n cantidad de lecturas y de esas lecturas yo observo que unas se distancian de otras, es decir, que tengo un error, ¿cierto?, muy grande, entonces la precisión es muy baja. ¿Y cómo yo determino cuándo se aleja o se acercan esas lecturas? Si yo utilizo un método estadístico, un método probabilístico para medir qué tan cercanas, qué tan apretadas están, qué tan juntas están las medidas, ¿bien? Porque recordemos que para poder definir la precisión necesitamos n lecturas y por ende n no puede ser bajito, n tiene que ser un valor muy alto. Por lo tanto, n, que normalmente para poder definirlo como una función de distribución de probabilidad normal, que es la función de distribución que se utiliza en probabilidad para poder definir, por ejemplo, las medidas, ¿bien? Necesito aplicar directamente ¿qué? El hecho de poder determinar, ¿cierto?, su varianza, poder determinar su desviación estándar. Entonces tengo que aplicar un proceso de n cantidad de lecturas y esa n cantidad de lecturas hacerles el proceso estadístico. ¿Ok? Bueno, hay algo bien importante y es que la precisión está muy amarrada al error. Acabamos de decirlo. La precisión es determinar qué tan cercanas están un conjunto de lecturas que se realizan sobre una magnitud que no cambia. ¿Listo? ¿Y qué tan cercanas están? Quiere decir que como no están en la misma posición, entonces van a estar un poco distanciadas. Entonces el error tiene que ver con esas desviaciones. Por lo tanto, precisión y error muchas veces se ligan. ¿Ok? La precisión se da en función a qué tanto error se presente entre las lecturas. Y eso se determina a nivel probabilístico. Ya lo vieron en medidas, ¿no? El campo de medida, range en inglés, ¿cierto?, es el conjunto de variables de medida que se pueden medir dentro de un valor mínimo o entre unos valores mínimo y máximo. Por lo tanto, el campo de medida normalmente se da ¿con qué? Expresando cuál es el valor máximo que el instrumento o el sensor tiene la capacidad de medir o de detectar y cuál es el valor mínimo. Si nosotros nos vamos directamente a un sensor, ¿bien?, como puede ser el M35, a nosotros nos dan el range o el rango o el campo de medida, simplemente diciéndonos, mire, este sensor es capaz de medir desde menos 150 Celsius hasta más 100 Celsius. Estos dos valores que nos están dando corresponden al rango, el mínimo y el máximo. ¿Listo? El alcance utiliza el rango. ¿Qué significa? El alcance o span lo que hace simplemente es tomar el valor del mayor, ¿cierto?, campo de medida, del mayor rango, y restarle el del menor rango. Simplemente la diferencia algebraica entre el mayor valor de que es capaz de medir un sensor, ¿cierto?, de que es capaz de medir un instrumento, menos el menor valor. Ese es el alcance. ¿Ok? El error, pues lo habíamos dicho, es la desviación que se presenta en las medidas hechas y que se pueden determinar solamente haciendo cálculos matemáticos. Un error básico es digamos, calculable básicamente, se puede determinar simplemente ¿cómo? Tomando el valor que se lee en el instrumento y restándole el valor ideal, es decir, el valor exacto de la variable medida. Pero como ahí tenemos el problema de que el valor exacto no se conoce, entonces el error también tiene error. Valga la redundancia, el valor que nos dé el error tiene un porcentaje de error. Por lo tanto, normalmente el error se presenta como ese porcentaje. ¿Qué tanto se desvía el valor que lee un instrumento o que se determina o que se detecta en un sensor con respecto al valor real? ¿Vale? Por lo tanto, si asumimos un valor real, que lo podemos asumir como teniendo un instrumento de altísima precisión, de altísima exactitud, ¿listo? Con respecto a un instrumento normalito, pues lo podemos determinar simplemente tomando unas lecturas y haciendo esta diferencia algebraica, ¿no? Un error absoluto se define como ¿qué? Como el valor leído menos el valor verdadero. Observen que mientras que el error general, ¿cierto?, se determina con un valor ideal, es un valor que yo quiero, que yo pretendo, que yo supongo existe. El error absoluto sí tiene que tener el valor verdadero de la lectura y por lo tanto para poder determinar un error absoluto necesito hacer la comparación entre el instrumento o el sensor con respecto a un dispositivo que tiene que definirse como de altísima precisión y exactitud, ¿listo? Y que solo se ubica en sitios que son los famosos centros de metrología. Por lo tanto, el error absoluto, digamos que en nuestro caso no lo podemos hallar de manera real, pero pues sí podemos jugar un poco con esta declaración, ¿no? El error absoluto es igual al valor leído menos el valor verdadero. Y existe un error relativo que se puede determinar ¿cómo? Como
el cociente entre el error absoluto calculado, es decir, el valor leído menos el valor verdadero, sobre el error verdadero. Y el error verdadero pues corresponde al valor leído menos el valor ideal. ¿Ok? Ya tengo simplemente una aproximación que normalmente se da en una escala de porcentajes. La incertidumbre de la medida, que tiene que ver muchísimo con el error y con la precisión, pues es específicamente dada cuando se realizan los procesos de calibración. ¿Qué es calibrar? Ojo, que tenemos una mala interpretación de la calibración. Calibrar no es ajustar un instrumento, no es ajustar un dispositivo de medida, eso es falso. Bien, el ajuste es llevar directamente a un instrumento de medida o a un instrumento, a un sistema de instrumentación, llevarlo a que se acerque a mostrarme los valores o a generar los valores adecuados, ¿cierto? Próximos a un valor real que normalmente determinamos con un dispositivo de alta precisión, alta exactitud. ¿Listo? O sea, con un dispositivo patrón. Bien, una calibración es hacer una comparación entre una curva de comportamiento de un instrumento o un sensor con respecto a una real que estemos haciendo. Es decir, cuando yo quiero determinar la incertidumbre de una medida, yo determino esa incertidumbre si, para el caso de los sensores, el fabricante me entrega una curva de comportamiento ideal. ¿Bien? Cuando yo tengo una curva de comportamiento ideal, es una curva que se obtiene directamente en la empresa fabricante. Ella la hace en un laboratorio con condiciones ambientales controladas, a una temperatura, ¿cierto?, específica, puntual, a una humedad relativa general, con unas condiciones de asepsia, ¿cierto?, de limpieza totalmente óptimas. De tal manera que ellos hacen unos procesos de medición, crean la curva y esa curva se la entregan a nosotros los instrumentadores. ¿Qué debemos hacer para saber si nosotros tenemos incertidumbre, si vamos a generar incertidumbre en nuestras medidas? Pues tomamos un sensor, repetimos exactamente el mismo procedimiento de medida, creamos nuestra curva y la comparamos con la curva del fabricante. ¿Listo? Y la incertidumbre se da en función a poder determinar qué tanto se aproxima nuestra curva de medida con la curva del fabricante, que es la ideal. Entonces, la calibración es el proceso de poder determinar, ¿cierto?, el error o la desviación de la curva de comportamiento real con respecto a la curva de comportamiento que nosotros generemos. Ahí está. ¿Ok? La incertidumbre uncertainty corresponde directamente a también una forma para poder determinar los errores en los instrumentos. ¿Bien? La zona muerta es simplemente un espacio o es una unidad. Normalmente la zona muerta puede existir tanto en instrumentos como sensores, pero casi siempre se da sobre los instrumentos, ¿no? La zona muerta, ¿qué se define? Se define como una región, ¿sí?, o unos valores, un conjunto de valores en donde un instrumento o un sensor no tiene la capacidad de leer, o sea, realizar una lectura sobre la medida o sobre el fenómeno, o no tiene la capacidad de detectar. ¿Listo? Esa zona muerta, que es ese campo de valores o ese valor o esos valores en donde el instrumento no se mueve, no se mosquea, como decimos vulgarmente, en donde el sensor no cambia su valor de salida de corriente o de voltaje, es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos determinar esas zonas muertas para no incluirlas dentro de las mediciones. Un ejemplo práctico lo vamos a ver, van a recordarlo cuando veamos al potenciómetro. Un potenciómetro, un resistor variable, es un muy buen sensor de posición. Es un excelente medidor de posición. Pero los potenciómetros tienen una zona muerta, una zona que no cambia, ¿cierto?, cuando nosotros ejecutemos algún tipo de movimiento. Bien, normalmente, ¿quiénes son? Los extremos. Y lo veremos cuando veamos el potenciómetro, ¿vale? Para ello les recordaré las zonas muertas, zonas en donde el sensor no responde o el instrumento no cambia su valor de salida, por más que el parámetro del fenómeno de medida que estamos haciendo cambie. ¿Ok? La sensibilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque, como lo dice ahí, ¿no?, es una razón, es un cociente, ¿cierto? Es un cociente que se obtiene ¿de dónde? Simplemente de determinar, ojo a esto, cuál es o cómo responde la salida de un sensor o un instrumento con respecto a los cambios a la entrada del sensor o el instrumento. Es una relación salida versus entrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En la sensibilidad vamos a encontrar algo bien interesante, y es que las unidades de sensibilidad van a depender de lo siguiente. Van a ser la sensibilidad, las unidades de el numerador, es decir, los valores de la variable de salida, ¿cierto?, las unidades de la variable de salida versus el denominador, que son las unidades de la variable de entrada. En un sensor, ¿cómo se expresa la sensibilidad? Fácil. Si el sensor es de temperatura, por ejemplo, la sensibilidad del sensor tendrá que darse, por ejemplo, en voltios sobre Celsius.
¿Listo? ¿Y por qué se da en voltios sobre Celsius? Porque la salida del sensor normalmente se da en voltios, es decir, nos vamos a obtener un voltaje de la salida del sensor, y el Celsius es la unidad de entrada, es el parámetro como tal de la unidad de nuestro fenómeno que estamos midiendo. Entonces, en el caso de un sensor podríamos tener voltios sobre Celsius o milivoltios sobre Celsius, y ese será un parámetro de sensibilidad. ¿Listo? Ahí ustedes observan un ejemplo bien interesante de cómo se calcula a nivel industrial en un sensor, ¿listo? La sensibilidad. Observen lo que dice. Si en un transmisor electrónico de 0 a 10 bares, ojo, estamos hablando de bar, entonces estamos hablando de un sensor de presión, ¿listo? Entonces, tenemos que la presión pasa de 5 a 5.5 bares. Observen lo que está pasando. El sensor tiene un alcance, observen el alcance es de 0 a 10 bares y estamos haciendo una medida. Sobre ese sensor de 0 a 10 bares vemos que la presión estaba en 5 bares y de un momento a otro cambió a 5.5 bares. ¿Ok? O sea, la presión que estábamos midiendo cambió en ese rango. Y la señal de salida, que estaba entre 5 a 5.5 bares, ¿cierto? Ahora, bueno, que la entrada estaba entre 5 a 5.5 bares, la señal de salida cambió de 11.9 a 12.3 miliamperios en corriente continua. Observen que me están dando que para un cambio de 5 a 5.5 bares en la entrada, obtuve un cambio en la salida de 11.9 a 12.3 miliamperios, ¿cierto? Aquí hay algo que recordar muy bien, es un sensor industrial. Bien, como es un sensor industrial, en este ejemplo se asume que ustedes saben que los sensores industriales cuando trabajan en corriente tienen un mínimo de 4 miliamperios y el máximo de 20. ¿Ok? Entonces eso no se les puede olvidar. En sensores industriales o en todo sensor, la norma dicta que el spam o el máximo alcance en corriente que puede entregar un sensor a nivel industrial tiene que estar entre 4 y 20 miliamperios. Entonces, teniendo estos datos, yo puedo calcular la sensibilidad dentro del rango de medida de 5 a 5.5 bares. ¿Cómo? Simplemente tomo, ojo a esto, las señales de salida, ¿listo? Y las divido entre las señales de entrada. ¿Bien? De tal manera que como la salida es en miliamperios, entonces tomo el valor máximo de la salida que cambió, es decir, 12.3 miliamperios, le resto el valor mínimo que tenía en un principio el sensor cuando estaba midiendo los 5 bares, que corresponde a 11.9 miliamperios. Entonces hago la resta, 12.3 menos 11.9, y la relaciono con el máximo alcance que tiene el sensor. Y el sensor tiene un alcance de 20 a 4, es decir, de 20 miliamperios como máximo, 4 miliamperios como mínimo. Entonces hago la resta de 20 a menos 4. Estoy dando la sensibilidad solamente en ese pequeño ranguito, ahí entre 5 y 5.5, que en corriente pues será entre 11.9 y 12.3, ¿no? Entonces, 12.3 menos 11.9 dividido 20 menos 4, que sería obviamente 16, ¿cierto? Lo divido ese valor entre la relación que existe en nuestro dispositivo a la entrada. Como la entrada es una presión, entonces tomamos el rango de medida que cambió, que fue de 5 a 5.5, entonces resto el máximo, 5.5, menos el mínimo, 5, y a eso lo divido entre el máximo alcance que tiene nuestro sensor a la entrada, que es 10 a 0, 10 como máximo, 0 como mínimo, entonces 10 menos 0 nos da 10. Entonces miremos que tenemos 5.5 menos 5 sobre 10 menos 0, que es 10, hacemos la operación y nos da más o menos 0.5 miliamperios por bar. Bueno, ahí se sobra decirlo porque sabemos que el sensor está en corriente continua. La sensibilidad es más o menos 0.5 miliamperios por bar. Si lo leemos de otra forma, ¿qué significa? Nuestro sensor cambia 0.5 miliamperios por cada bar, por cada un bar que cambia la entrada. Ah, que aumentó un bar, pues auméntele 0.5 miliamperios. Que aumentó 2 bares, pues auméntele 1 miliamperio. Que aumentó 4 bares, pues auméntele 2 miliamperios. Y así vamos a tener una relación. Pero miren que es una relación muy lineal, ¿no? O sea, observen que ahí estamos asumiendo que la relación es Y1 menos Y2, o perdón, Y2 menos Y1 sobre X1 menos X2. ¿Ven? Si ustedes hacen esa relación, si ustedes grafican esta sensibilidad, la grafican en un plano cartesiano, da la casualidad que esa operación que estamos viendo ahí en negro, en ese primer recuadro negro, corresponde al cálculo de una pendiente. Es una pendiente y lo veremos más adelantito, ¿vale? Bueno, la repetibilidad ya la vieron ustedes y es la capacidad de poder reproducir una variable, o más que una variable, es la capacidad de poder reproducir, ¿cierto? Un conjunto de lecturas dentro de una variable de medida. Es decir, cuando nosotros tomamos un instrumento, fijamos un valor de la variable a medir, ¿cierto? Y hacemos n cantidad de medidas. Y dentro de esas medidas miramos qué tanto se repiten. Bien, la repetibilidad se expresa matemáticamente como la raíz cuadrada de la sumatoria de
cada uno de los valores medidos x sub i, asumiendo que x es el valor medido, ¿cierto? X sub i menos la media, ¿cierto? Es decir, el valor promedio elevado al cuadrado sobre el número de mediciones que se realizó. ¿Eso qué es? Esa ecuación es el RMS del sistema. ¿Listo? X sub i menos x corresponde a las desviaciones con respecto a la media, ¿cierto? X sub i menos x al cuadrado corresponde directamente ¿a qué? A los cuadrados de las desviaciones de la media. La sumatoria de todos esos valores nos da el valor medio o el valor promedio de las desviaciones, y la raíz cuadrada de esos valores de desviación con respecto al número de mediciones hechas nos da directamente el valor RMS, que es aproximadamente casi parecido a la desviación estándar cuando hacemos la medición desde el punto de vista del análisis estadístico. Ahí está el RMS, ¿ok? Bien. De aquí en adelante hay unos elementos que son importantes leer, que ustedes ya los deben conocer, como es, por ejemplo, la histéresis, que es una curva que se obtiene del comportamiento de la medida de un instrumento o de la detección de un sensor cuando nosotros empezamos a aumentar y a disminuir la variable de medida, ¿no? El fenómeno que estamos midiendo. Entonces uno esperaría que cuando un instrumento o un sensor esté midiendo, si nosotros empezamos a hacer un aumento en la señal de entrada, la señal de salida de nuestro instrumento o nuestro sensor también aumente. Si nosotros disminuimos la variable, ¿listo? Esperamos que también disminuya. Si volvemos a aumentar la variable, esperamos que el instrumento vuelva otra vez a darme las mismas medidas, y resulta que no. Resulta que el instrumento, y dependiendo del instrumento o del sensor, es posible que si la variable tiene una energía y esa energía se puede almacenar en el instrumento o en el sensor, entonces la respuesta de ese sensor cuando yo bajo, subo, bajo la señal, no sea siempre la misma. Y a eso se le conoce como la histéresis del sistema debido al almacenamiento de energía propio de instrumentos y sensores. Bien, el campo de medida con elevación a 0 corresponde directamente, ¿cierto? Ahí lo dice, al valor 0, o podemos decir, ¿cuál es el valor que sobrepasa? Por eso es elevación del 0, que se sobrepasa con respecto al mínimo valor de 0, del campo, perdón. ¿Qué significa? Si yo tengo un instrumento que es capaz de medir valores positivos y valores negativos, quiere decir que el 0 se ubica por ahí, en alguna región. Entonces miren en este caso, por ejemplo, de menos 10 Celsius a 30 Celsius, nosotros tenemos elevación de 0. ¿Por qué? Porque el 0 es un valor que está por encima del mínimo que puede dar este sensor. Este sensor tiene valores negativos, por lo tanto el 0 está por encima del mínimo valor detectable, que es menos 10. ¿Ven? ¿Qué significa campo de medida con supresión de 0? Significa que porque en este campo de medida el 0 se encuentra por debajo del mínimo valor que es capaz de detectar o medir mi instrumento o detectar mi sensor. Miren que en el ejemplo nos dice, nosotros tenemos un instrumento que es capaz de medir desde 20 como mínimo hasta máximo como 60. El 0 no se incluye ahí. El 0 no está dentro de ese campo. Entre 20 y 60 no está el 0. Por lo tanto, podemos decir que el instrumento tiene un campo de medida con supresión de 0 porque el 0 no existe ahí. Elevación de 0, sí existe el 0. Supresión de 0, no existe el 0. ¿Ven? Y ahí nos define directamente cómo calculamos la elevación de 0 y la supresión de 0, ¿no? En el caso de poder calcular la elevación de 0, para el ejemplo donde dijimos, hey, supongamos que tenemos un sensor que es capaz de medir de menos 10 Celsius hasta 30 Celsius. Entonces, ¿cómo calculo esa elevación de 0? Pues simplemente tomo el valor completo, ¿cierto? O sea, el valor mínimo es 10, ¿cierto? Y lo divido entre el span. El span es 40. ¿De dónde sale ese 40? Ese 40 sale, recuerden que el span es restar del máximo el mínimo. Tenemos 30, le restamos menos 10, es decir, 30 menos 10, ese menos se convierte en un más, por lo tanto, 30 más 10 nos daría 40. Entonces, dividimos el mínimo valor, 10, entre el span, que es 40, y lo multiplicamos por 100 para darlo en porcentaje. Entonces, un instrumento que tiene la capacidad de medir desde menos 10 hasta más 30 Celsius, tiene una elevación de 0 del 25%. El 0 está prácticamente a la cuarta parte de la capacidad de medida de nuestro instrumento. Y eso es obvio, ¿no? Tomen una escala, hagan una escala desde menos 10 hasta más 30, dividan todos los valores y se van a dar cuenta que el 0 se ubica, ¿cierto?, en la cuarta división, ¿cierto? Dividimos en 4 partes y es el primer cuarto subiendo desde menos 10 hasta 30, ¿vale? Bien, y la supresión por 0 pues se calcula de la misma manera. Simplemente tenemos un ¿qué? Tenemos un sensor que mide desde 20 Celsius hasta 60 Celsius. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el mínimo valor que es 20 y lo dividimos entre el alcance. El alcance sería 60 menos 20, que nos daría 40. Por lo tanto, 20 sobre 40 multiplicado por 100 para darlo en porcentaje, nos dice que la supresión de 0 se da por debajo del 50% del valor de escala. ¿Ven? Listo.
La deriva, lo vieron ustedes, es que tanto cambia, y esto normalmente se ubica más en instrumentos que tienen aguja, en donde se utiliza la aguja, pero bueno, en instrumentos también de digitales o que nos entregan la señal de numérica, también podemos determinar también la deriva. ¿Qué es? Es la variación que se entrega normalmente, ¿cierto? Cuando hay un pequeño corrimiento del elemento indicador, o el elemento que nos da la medida, con respecto a un valor específico. Ejemplo, yo tengo deriva en mi multímetro, sí, sabiendo que yo tengo 120 voltios exactos en la red, supongamos que tenemos 120 voltios exactos en la red, al yo tomar mi instrumento, él me mide un valor un poquito por encima o un poquito por debajo de esos 120. Entonces, cuando yo tengo un valor de 120 voltios, pongo mi multímetro y leo el voltaje y me da 120.02, yo tengo una deriva de 0,2 voltios por encima del valor real. Eso es deriva, es una pequeña desviación que normalmente se genera, ¿no? Que normalmente tenemos en los instrumentos. Enciendan su multímetro, ¿listo? Y se van a dar cuenta que para ciertas escalas no nos da un cero perfecto la medida cuando no estamos utilizando las ondas de nuestro multímetro, sino que va a aparecer una pequeña desviación. Entonces no nos marca cero perfecto, sino nos puede aparecer, por ejemplo, 0.002. Entonces uno dice, no importa, porque eso pues simplemente, ¿qué significa? Pues que el instrumento está detectando un poquito de voltaje, carreta. Que el instrumento tiene un pequeño corrimiento debido a que la batería se está descargando, carreta, ¿listo? Normalmente tiene que ver con que el instrumento no tiene la capacidad de poder ponerse en cero perfecto, sino que tiene una pequeña desviación, casi siempre por polarización, ¿listo? De los elementos que están por dentro. Por lo tanto, debo tener en cuenta esa pequeña deriva, esa pequeña desviación, ¿no? La fiabilidad es una medida de probabilidad, observen, es probabilidad, por lo tanto estamos hablando en cierto sentido de ¿qué? De precisión, y estamos hablando de error, y estamos hablando de incertidumbre, ¿no? Y entonces es una medida que normalmente le entrega a uno el fabricante del sensor o del instrumento, que nos dice, mire, yo les garantizo a ustedes que su sensor les va a dar una medida que está más o menos en un 98% de exactitud, en un 98% de precisión, y esa medida se va a mantener durante, no sé, 5 años. Yo les garantizo que durante 5 años ustedes van a tener esa precisión, esa exactitud del 98%. ¿Ok? ¿Qué significa? Que él ha hecho las medidas, el fabricante ha hecho las medidas y ha determinado, ¿cierto?, que podemos, entre comillas, fiarnos de las medidas durante los primeros 5 años. Pero después de esos 5 años, las medidas van a cambiar, por ejemplo, por desgaste del instrumento o por desgaste del sensor. Entonces, en determinados casos, siempre y cuando se cumpla esas ciertas condiciones como tal para que la fiabilidad se mantenga, podemos confiar en nuestras medidas, podemos confiar en nuestras señales obtenidas en los sensores. Bien, bueno, y aparecen otros que por tiempo me gustaría que volvieran a recordar, ¿no? Como es la resolución, que es la capacidad de poder distinguir pequeños valores de cambio, la resolución infinita, que tiene que ver directamente con una relación del campo de trabajo del instrumento, es decir, cómo la salida nos entrega unos valores discriminados en función a el total de medición que puede hacer el instrumento, la trazabilidad, que es la capacidad de poder entregar o comparar. Miren que la trazabilidad tiene mucho que ver, muchísimo que ver con lo que sería lo que nosotros llamamos ahorita la curva de calibración, ¿no? La trazabilidad es que también cuando nosotros obtenemos una curva de comportamiento, que también esa curva se comporta o se parece a la que nosotros tenemos como curva ideal de comportamiento dada por nuestro fabricante, ¿no? Bueno, el ruido es que toda perturbación de origen electromagnético, ¿cierto?, que se nos llega a filtrar. Entonces, a veces tenemos que identificar si un instrumento o un sensor es inmune al ruido o presenta ciertas características de inestabilidad cuando se presentan unidades o señales ruidosas. Entonces, a veces los sensores tienen que ser utilizados en ambientes ruidosos en donde se tolera cierta cantidad de ruido y el sensor la va a dar. Entonces les dicen a ustedes, chicos, yo tengo este sensor y ustedes lo pueden utilizar en una industria para medir, por ejemplo, la posición de motores, pero les digo una cosa, tengan en cuenta que las señales que ustedes tienen ahí van a tener un porcentaje de ruido y tengan en cuenta ese porcentaje para sus cálculos en caso de que vayan a diseñar, por ejemplo, filtros. ¿Listo? Y es para eso, ¿no? La linealidad normalmente nos dice, ¿cierto?, es que tanto la curva de calibración, la curva que nosotros obtenemos de comportamiento de nuestro sensor o nuestro instrumento después de que hicimos un proceso de medición continuo, se aproxima a una línea recta, ¿sí? Ahí es bien importante entender esto. Si un instrumento es lineal, cuando nosotros hacemos un proceso de medición en el rango, desde un mínimo hasta un máximo, nosotros deberíamos obtener una línea recta. ¿Bien? Si un sensor o un instrumento es no lineal, lo más seguro es que nosotros no vamos a tener
comparativamente hablando, ¿cierto?, una aproximación de una línea recta al comportamiento de nuestro sensor. Pero nosotros podemos llevar un sensor a que trate de comportarse linealmente mediante el acondicionador de señal, ¿vale? La linealidad basada en puntos basa directamente el hecho de que nosotros construimos la línea recta con base en hacer múltiples mediciones y hacer una interpolación de esos datos, ¿cierto?, tratando de buscar una línea perfecta. La linealidad basada en puntos nos permite crear la línea de comparación o una línea recta de comparación para cualquier tipo de instrumento. ¿Listo? Bueno, la temperatura de servicio y la vida útil de servicio, pues ya saben ustedes, es simplemente cuánto les va a durar el instrumento funcionando bien. Ya después de eso cámbienlo porque ya no sirve. Y la temperatura de servicio son las condiciones óptimas de temperatura. A veces también se incluye la humedad de servicio, ¿listo?, para determinar que un instrumento puede dar buenas medidas o que un sensor está trabajando de una manera óptima, ¿vale? Aquí sí es donde me quiero centrar porque normalmente uno nunca ve esto en medidas eléctricas, casi siempre no se ve. A veces hay profesores que le dan a uno la parte de las características dinámicas, pero realmente se espera que ustedes avancen un poquito más en el conocimiento matemático, en sus habilidades matemáticas para poder entender lo que es una característica dinámica. Tanto en instrumentos como en sensores, vemos acá en instrumentación que existe esa característica dinámica. ¿Qué es la característica dinámica? Es comparar cómo, ¿cierto?, es el comportamiento de un sensor basados en las señales de entrada y las señales de salida. Lo que vamos a hacer simplemente es comparar, ¿cierto?, qué obtenemos a la salida, cómo es la curva de salida de un instrumento o de un sensor cuando hemos aplicado una señal con una forma determinada. ¿Listo? Y aquí las características dinámicas exigen que ustedes apliquen señales conocidas. Por eso es tan importante en instrumentación que a la par hayan visto eso o que hayan visto anteriormente señales y sistemas. Porque en señales nos dicen cuáles son las señales que tenemos que utilizar para determinar las características dinámicas de instrumentos y sensores. Entonces existen varias. Existe la función impulso o pulso, existe la función escalón, una de las fundamentales es la escalón unitaria o de amplitud 1, existen las señales rampa, existen las señales exponenciales, existen las señales parabólicas, existen las señales logarítmicas y existen las señales periódicas. ¿Listo? Entonces las definimos en un gran conjunto, en una gran familia, que son las señales de tipo transitorio y las señales periódicas. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a esas señales, ¿qué es lo que tenemos? Chicos, es fácil. Una señal de entrada la podemos seleccionar. Por defecto, casi siempre escogemos por defecto una señal que se llama señal escalón. ¿Qué característica tiene una señal escalón para los que no han visto señales y sistemas? Me escapo de acá y me voy para mi tablerito. ¿Listo? ¿Me siguen, por favor? Porque no los puedo ver. Ah, mire. Sí, señor. Vale, Sí, gracias. Señor. Entonces, bien, borremos esto porque estaba haciendo pruebas aquí con mi tableriño. Vamos a borrar aquí el lápiz. Hoy voy a utilizar pizarra blanca y, bueno, modifiqué un poco las grosores de la línea para ver si se ve mejor. Vamos a ver qué tal nos va con el tablero en blanco. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Observen lo siguiente. Cuando yo quiero hacer una representación de un sistema, yo voy a asumir que mi instrumento o que mi sensor es una cajita negra o una cajita que no conozco que tiene por dentro. ¿Listo? Esta caja como tal tiene una función matemática, es decir, tiene una expresión matemática para identificar lo que hay dentro de este sistema. ¿Vale? Nosotros vamos a tener dos señales. Vamos a asumir que a esta caja, a este sensor o este instrumento, vamos a introducirle una señal de entrada y este sistema nos responde con una señal de salida. ¿Ok? La señal de entrada vamos a asumir que la vamos a llamar X. Entonces vamos a tener una señal de entrada X en el tiempo. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta ahorita que en el caso de la forma de interpretación de las señales dinámicas, vamos a ponerle otro nombre a X y a Y. Bueno, ¿Y quién es? Perdón. Y es la salida en el tiempo. Ay, tomemos un poquito de líquido. Listo. Entonces vamos a tener aquí un sensor o un instrumento. ¿Listo? Vamos a introducir una señal de entrada que vamos a llamar la señal X. Y vamos a obtener una señal de salida que es la señal Y. ¿Cómo yo sé qué hay dentro? ¿De qué manera yo conozco, cierto? O yo puedo definir qué tenemos aquí adentro. ¿Qué función matemática? Porque la idea es tratar de llevar esto, un sensor o un instrumento, a una función matemática. Vamos a tratar de llevarlo a unas ecuaciones porque con las ecuaciones podemos interpretar qué es lo que ocurre. Y aparte de eso podemos graficar. Entonces decimos nosotros lo siguiente. Para poder determinar las características dinámicas,
dinámicas son las que vamos a determinar, debo encontrar una relación de entre Y y X. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí, en esta parte, lo que debo hacer es seleccionar una señal conocida y que yo pueda implementar, ¿no? Que yo pueda obtener directamente desde una fuente, desde un frecuencímetro, qué sé yo, desde un generador de señales. Entonces, seleccionamos una señal. ¿Listo? De tal manera que lo que estamos esperando, ¿qué es? Es que aquí a la salida, ¿cierto?, obtengamos y podamos medir la señal de salida. Vamos a buscar medir la señal. Para eso, ¿qué utilizamos? Un instrumento. ¿Vale? ¿Qué es lo que se esperaría directamente de este sistema? Fácil. Como nosotros podemos seleccionar las señales, pues tenemos un conjunto de señales que ya nos están dando. La señal impulso, la señal pulso, la señal escalón, la señal rampa, etcétera, etcétera. Por defecto, a veces uno dice, venga, hagamos una cosa. Cogamos una señal fácil. Entonces, aquí a la entrada lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí una señal que se va a llamar la señal escalón unitaria. Entonces, la señal escalón, vamos a ponerla aquí en rojo mejor. La señal escalón unitaria es una señal que tiene la siguiente característica. ¿Listo? Estamos graficando acá en un plano cartesiano. Esto que está acá es la amplitud de la señal de entrada, ¿listo? Y aquí tenemos nuestro parámetro de tiempo, la señal en el tiempo. Entonces, ¿qué característica tiene la famosa señal escalón unitario? O escalón, llamémoslo solamente escalón. Escalón. La señal escalón tiene la siguiente característica. En el tiempo t igual a 0, es decir, aquí en este punto, en el tiempo t igual a 0, tenemos un cambio de la señal, obsérvenla. Para antes del tiempo t igual a 0, es decir, para tiempos anteriores, para tiempos pasados con respecto a t igual a 0, vemos que la señal vale 0. Tiene 0 voltios, 0 amperios, lo que sea que utilicemos como señal de entrada. 0 Celsius, 0 algo, ¿vale? Y en el tiempo t igual a 0, aquí en este tiempo t igual a 0, nos damos cuenta que la señal cambia y tiene un valor máximo, ¿cierto? Ese valor máximo, pues, es un valor que nunca va a cambiar y es un valor constante. Constante. Y se va a mantener en todo el tiempo. ¿Qué es lo que esperamos acá a la salida? Fácil. Cuando nosotros, con el instrumento de medida o el instrumento de graficación, tratemos de obtener nuestra curva, lo que nosotros esperamos es que en este sistema, pues la curva se conserve. Es decir, como metimos un escalón, la gracia es esperar un escalón. Entonces miramos aquí la amplitud de salida y vemos aquí también el tiempo, pero viéndolo desde la salida. ¿Listo? ¿Y qué debemos observar? Deberíamos observar algo muy parecido a un escalón. Entonces, dependiendo de la relación que yo tenga entre Y con respecto a X, ¿cierto? Matemáticamente hablando, yo lo que tengo que obtener es lo siguiente. O bien sea, puedo llegar a obtener, por ejemplo, algo muy parecido al escalón. Es decir, puedo obtener el mismísimo escalón. La misma forma, de pronto un poquito más grande, de pronto un poquito más pequeño, pero la forma del escalón se sigue conservando. Esa sería una forma. Otra forma que yo podría obtener, ¿qué es? Es que de pronto el escalón se presente a la salida, aquí 0, pero aquí el escalón como que empiece a recuperarse muy lentamente, como que llegue, como que de un momento a otro, y ya se estabiliza. Puede pasar eso. Entonces, a veces hay sistemas, hay instrumentos, hay sensores en donde la respuesta de salida en forma de escalón se presenta, pero en un principio, en cierta región, en el inicio del escalón, hay una pequeña desviación, hay una pequeña forma que tiene, ¿cierto?, esta característica como de una especie como de comportamiento no lineal en este pedacito, ¿listo?, que hace que nosotros veamos como una especie de retardo, como que se demora en responder el sistema lentamente ante la entrada de escalón. Pero también podríamos tener otra cosa, y es lo siguiente, que de pronto nosotros tengamos, a ver, pongamos aquí, ya pusimos ahora pongamos el rojito. De pronto, lo que pasa a la salida es que la señal hace esto, la señal viene aquí 0, de un momento a otro, la señal al recibir el escalón, a la salida, haga este tipo de movimientos. ¿Listo? Y después de un tiempo se estabilice y ahí sí se parezca al escalón después de un tiempo. Miren que esa región inicial puede modificarse, ¿listo? Puede ser perfecta como el caso amarillo, es decir, que el escalón se conserve. Puede ser un escalón como el azul en donde el escalón se retarda un poco, ¿cierto? Mientras se recupera, mientras la señal pasa. ¿Ven? O puede ser que la señal empiece a oscilar, empiece a variar un poco con respecto al comportamiento del escalón original.
Entonces miren que existen diferentes formas de respuesta. ¿Cómo obtenemos esas formas de respuesta? Fácil, obteniendo algo que se llama la función de transferencia, y es buscar una relación, aquí lo que estamos buscando es la función de transferencia de energía. ¿Cómo se transfiere la energía de la entrada hacia la salida? Esa función de transferencia lo que busca directamente, ¿qué es? Es encontrar la relación, y esto es un cociente, ¿cierto?, entre cómo fue la señal de salida que obtuvimos con respecto a la señal de entrada que nosotros tenemos. ¿Listo? Esto en sí no es una división. Ojo a esto. ¿Por qué no puede ser una división? Porque nosotros no podemos, en una división lo que estamos haciendo es una comparación. No podemos comparar, por ejemplo, la gráfica que oscila en rojo aquí a la salida con respecto a la gráfica en rojo de la entrada. No son iguales. Entonces no puedo compararlas porque hay puntos en donde está cambiando y entonces nos van a dar puntos que no son fijos. La azul de la salida con respecto a la roja de la entrada tampoco se pueden comparar de manera directa. Por lo tanto, no puedo hacer una división directa. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos recursos para poder hacer esa relación en forma de un cociente. Y esos recursos es precisamente transformar estas señales, hacer una transformación. Una transformación para que estas señales se puedan comparar. Y entonces, en el plano temporal que no se pueden comparar, es mejor llevarlos a una transformación en frecuencia. ¿Listo? Y esta transformación en frecuencia se logra a través de algo que se conoce como la transformada de Laplace. Entonces aquí vamos a utilizar la famosísima transformada de Laplace para llevar a y de t y a x en el tiempo, a la entrada y a la salida en el tiempo, a una relación frecuencial, de tal manera que aparece una nueva ecuación. Y esta nueva ecuación nos dice lo siguiente, que la función de transferencia, listo, ya no en t, sino en s de la salida, que vamos a llamar y de s, con respecto a la función de transferencia de la entrada, pero ahora modificada a frecuencia en s, es decir, x de s, esto sí se puede dividir porque se convierten en funciones algebraicas y esto nos termina dando una función que se llama la función de ganancia o simplemente la función del bloque o la función como tal del sistema, la función del instrumento o la función del sensor. ¿Listo? Entonces, llevamos este sistema directamente, este sistema lo llevamos mejor a la siguiente representación. Seguimos teniendo nuestro sistema. ¿Listo? Seguimos teniendo nuestra entrada y nuestra salida. Aquí tenemos nuestra entrada, aquí tenemos nuestra salida. Y tomando en cuenta que lo que vamos a hacer es una transformada, vamos a transformar del mundo temporal al mundo, se me fue. Lo vamos a transformar al mundo frecuencial. Vamos a poner la palabra mundo, pero no el mundo. Bien, entonces ahora tenemos la siguiente relación, que la función de entrada x de s con respecto a la función de salida en la variable frecuencial, ¿cierto?, nos referencia una función de planta o una función de sistema. ¿Listo? Que la da directamente esta ecuación y esto sí ya es más fácilmente calculable. ¿Listo? Porque ya es una matemática básica. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a buscar, la función de transferencia del sistema, en donde se relacione la salida con la entrada para determinar qué tanto cambió la salida con respecto a la entrada y de acuerdo a esa función determinar qué es lo que hay dentro, qué es lo que hizo que cambiaran los sistemas. Bueno, les comento rápidamente. La única forma de poder expresar ese y de t y ese x de t es en ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, normalmente manejamos las ecuaciones diferenciales para después hacer la transformación de dichas ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas. Desarrollamos las ecuaciones algebraicas, despejamos la función de salida y la función de salida se le aplica, o a la función de salida se le aplica la transformada inversa de Laplace. Es decir, volvemos de la frecuencia en S a otra vez el tiempo en T. ¿Listo? Y vamos a obtener la respuesta del sistema. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí lo que estamos haciendo es simplemente manejando las ecuaciones diferenciales para poder obtener los parámetros de respuesta de salida, en donde la respuesta de salida puede tener las características de la onda amarilla de salida, la onda azul de salida o la onda roja de salida que estamos observando en este momento. ¿Listo? Y ahí es donde se define que este tipo de respuestas solo se puede presentar en sistemas que se van a conocer según su ecuación diferencial, como la ecuación diferencial de orden 1,
la ecuación diferencial de orden 0, la ecuación diferencial de orden 2, la ecuación diferencial de orden superior. ¿Listo? Para este caso, esos tres tipos de respuesta corresponden a, y me voy a adelantar un poquito, la amarillita que está acá, ¿cierto? Corresponde a una ecuación diferencial, ¿cierto? Ordinaria normalmente de orden 0. Orden 0. ¿Listo? La azulita que estamos viendo en este caso, esta azulita, corresponde a una ecuación diferencial ordinaria, pero de orden 1. Orden 1. Y la rojita que estamos viendo acá corresponde a los instrumentos, sistemas o sensores que vienen directamente o están expresados como ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2. ¿Listo? ¿Y el orden quién lo da? Las derivadas que aparezcan en la ecuación diferencial. ¿Listo? Basados en eso, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Mire, es que matemáticamente hablando, un sensor se puede llevar directamente a ecuaciones diferenciales. Y de acuerdo a las señales de entrada, ¿cierto? Y de acuerdo obviamente a la ecuación diferencial que caracterice a este sensor, nosotros vamos a tener diferentes tipos de respuestas en los sensores. ¿Listo? Y esas respuestas pueden llegar a ser lineales o no lineales. Y eso es lo que vamos a observar acá directamente. ¿Ok? En este punto vamos a observar este tipo de respuestas. Ahora miren que aquí cambiamos las variables X y Y, X entrada, Y de salida, por las variables S mayúscula, que corresponde directamente a la salida eléctrica, la señal eléctrica, es decir, la salida, y S minúscula, que será la señal de entrada o señal de estímulo, ¿vale? Bueno, yo lo tomé de un libro, entonces por eso están utilizando S mayúscula y S minúscula. A veces se confunde, pero la idea básica es, vamos a encontrar la relación de salida S mayúscula en función de la relación de entrada o de estímulo S minúscula. Y por lo tanto, vamos a encontrar sus funciones de transferencia. ¿Cuáles son las funciones más básicas? Ojo, porque son funciones de transferencia en el tiempo, ¿vale? Teniendo en cuenta que la función de transferencia puede tener unos parámetros, esos parámetros los vamos a denominar A y B. A se va a conocer como el intercepto y el parámetro B se va a conocer como la pendiente, que ya vimos que es un tipo de sensibilidad, es una relación de sensibilidad, una pendiente de una recta cualquiera, ¿vale? Entonces empiezan a aparecer los instrumentos y los sensores que tienen el siguiente comportamiento dinámico. Se pueden comportar con una función de transferencia lineal unidimensional, que ustedes pueden observar como la señal de salida eléctrica S va a ser igual al intercepto A más la pendiente B multiplicada por la señal de entrada. Miren que ese primero que es, esa es la ecuación de una recta, donde A es el intercepto, ¿cierto? O el valor para el cual se corta la línea en el eje Y, ¿listo? O en el eje pues, de señal, y B termina siendo la pendiente de una recta. S igual a A más BS es lo mismo que decir Y es igual, ¿cierto?, a M por X más B. Se lo llevamos a ese punto. Entonces esa es una ecuación de una recta. Tenemos sensores que tienen comportamiento logarítmico. Su comportamiento está definido por la ecuación de relación entrada-salida de la siguiente forma. La señal de salida S va a ser igual a el intercepto A sumado a nuestro valor de pendiente B multiplicado por el logaritmo natural de la señal de entrada. Y eso es una función de transferencia logarítmica. Por lo tanto, este sensor se denominará, o este instrumento se denominará específicamente el sensor logarítmico o sensor de respuesta logarítmica. Podemos tener la función de transferencia exponencial en donde la señal de salida S va a ser igual a el valor A, observen que el valor A nos va a dar el valor de crecimiento, ¿cierto?, multiplicado por el exponencial de una función K que aparece ahorita, en donde K es un factor constante y que normalmente nos define directamente qué tan rápido crece la señal. A es en donde va a cortar la señal al eje X, al eje vertical, perdón, ¿listo? Multiplicado ese E a la K multiplicado por la señal de entrada S. Y existen otros sensores que tendrán la función de transferencia en potencias, en donde la señal de salida va a ser igual a un intercepto inicial o un valor inicial A sub 0 sumado a un valor de intercepto A sub 1 multiplicado por la señal elevado, o por el valor de la señal elevado a una función K constante. ¿Listo? Normalmente las funciones de transferencia de potencia son más grandes. Vamos a observar algunos sensores, por ejemplo los sensores RTD están definidos en función de factor de potencia y lo vamos a observar como una respuesta en potencia, ¿ok? Bueno, yo creo que vamos ahí porque por tiempo no alcanzamos a llegar. Más adelante veremos lo que es esto, las curvas que se pueden llegar a presentar. Estas son curvas no lineales, ¿listo? Hablaremos de las que son complejas, ¿cierto?, de doble entrada o que nos entregan ecuaciones diferenciales parciales. Hablaremos de las características estáticas dinámicas, ¿cierto?
en función a algo que se conoce como las respuestas en escala. Bien, y tocaremos directamente lo que son las características dinámicas desde la ecuación diferencial. Veremos cómo se expresan las de orden 0, las de orden 1, las de orden 2. Bueno, las de orden superior casi nunca las tocamos porque las de orden superior terminan representándose como sistemas se descomponen en sistemas de orden 1 o 2, ¿no? Los tipos de respuestas al estímulo de escalón unitario, y terminaríamos esta parte. Yo creo que ya para el martes terminamos toda esta parte. Haremos un poquito más de trabajo matemático, utilizaremos nuestro tablero y definiremos algunas cuestiones aquí de esas características para empezar ya a ver sensores. ¿Listo? No sé si tengan preguntas rápidas, ya que son las 9:53. Bueno, en este momento voy a detener ya la grabación porque está muy larga.